Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ignition. Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y el día de hoy está conmigo mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye Beto, no es por ser chismoso, pero cuando empecé este proyecto de la ciencia de la ficción, pues la cosa era hablar, sí, de películas, que es lo que más se ha tocado aquí. De series, ya toqué algunas cosas con Francisco Espinosa, con Armando Saldaña también hice una serie, incluso caricaturas con Raúl Hernández Huaco. Creo que tú y yo hemos hecho algunas películas que han tenido que ver con libros, entonces hemos hablado de autores de libros y hemos hablado de algunas de sus obras de estos autores, pero de cómic ha sido como muy tangencial, así como que, ay, mira, y esto. Entonces dije, pues, antes de que se acabe el año hay que hablar de algún cómic para no dejarlos tan afuera. Y entonces, pues yo te dije, hablemos de Hard Boiled, de Frank Miller y Jeff Darrow. ¿Es el mejor cómic para empezar? Pues probablemente no, pero por algo se tenía que empezar. Y además, cuando hicimos Robocop, salió el nombre de Frank Miller. Cuando hicimos Armando y yo hicimos Terminator, salió por ahí el nombre de Frank Miller. Entonces dije, pues como que el universo algo me está queriendo decir, así que por eso traje a Frank Miller hoy. ¿Cómo ves, Beto? Me parece bien. Y que si quieres empezar con ciencia ficción Frank Miller, a lo mejor va a ser más fácil empezar con Martha Washington, pero pues, en fin. Pero es que si no lo he leído. Pequeño problema. Okay. Me compré las ediciones que salieron aquí de Panini, porque Ajá. ya hay unas ediciones, por si alguien las quiere buscar, de Martha Washington, Give Me Liberty, y son como, no sé cuántos tomos salieron aquí, ¿no? Son como 3 o 4 tomos. Y no sé si son 4 o 5. Es que originalmente el material que se usó para esas ediciones es un tomo de lujo que se publicó en inglés, que era ahora sí que como que la historia completa. Es un tomo que en inglés se llama The Time and Lives of Martha Washington, y ese fue el tomo que usó como referencia acá, pero se fue dividiendo en partes. Entonces incluso mucho del material adicional que trae cada tomo está tomado del tomote. Entonces ya no supe bien cómo quedó. Digo, y nada más sé que está tomado de ahí porque me tocó traducirlo. Entonces me mandaba las páginas y era así como que, ¿qué? Ahora me mandaron de la 80 a la 149. Raro. Sí, entonces fue eso que no... Vamos, es que son historias publicadas mayormente durante los años 90. Sí. Y ya no había reimpresiones recientes. La única reimpresión reciente pues era este tomo que ya tenía bastante que había salido, y después salió una edición nueva. Y a raíz de esa reedición fue que a alguien se le ocurrió, pues debíamos publicarlo en México, pero en lugar de tratar de hacer el tomo igual así grandote como de 700 páginas que es el americano, pues se decidió dividirlo en partes. Sí, y digo, me las compré, pero la verdad no las he leído, por ahí se me quedaron. Y pues, tache mío, tache para mí, pero la verdad es que tiene otras cosas. Frank Miller a lo mejor te hubiera podido decir Ronin, pero no hace mucho releí Ronin y la verdad como que ya no me gustó tanto. Y siendo sinceros, aquí el arte de Jeff Darrow la verdad es que es una pasada, dijera por ahí algún conocido que no quiero mencionar. Es brutal, es brutal. La verdad es que sí se pasa este señor.
Pues a veces uno lee un cómic y bueno, pues va pasando el arte y dices, ah, mira, pues está padre, pero aquí te puedes quedar a ver hasta los más mínimos detalles, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una locura a veces el arte de Jeff Darrow. Sí, que vamos, algo que implica a veces el leer cómics, que creo que a veces a mucha gente no le termina de quedar claro, pues también incluye absorber la información visual que te están entregando, ¿no? No nada más es los textos y con dibujitos que los acompañan, sino que pues es parte de lo mismo. Y yo creo que ese es el gran gusto de agarrarte un cómic dibujado por Darrow, que la cantidad de información que tiene cada página, por los detalles que va agregando, que van desde chistecitos visuales con referencias de qué cosas puso en la página. Y pues sí es algo que te puedes pasar un buen rato viendo el arte, al grado de que a lo mejor se te olvida que estabas leyendo una historia, pero vamos, es de esas cosas que sí es digno de admirar el trabajo tan detallado y cuidadoso que hace Darrow con cada una de las páginas que dibuja. Sí, ahorita vamos a comentar algunas de las digamos como curiosidades, porque por ahí leí que Frank Miller pues sí le pasó el guión, pero había unas cosas que no estaban tan detalladas y Darrow casi como que pues yo le voy a hacer hasta con lupa, ¿no? Que si lo quieren notar, pues que lo noten el que quiera. Y que Frank Miller decía, no, pues me estás regresando unas páginas que pues, ni en mi mente, ¿no? Las había pensado así. Entonces, pues, tú síguele, tú haz lo que quieras. Y la verdad es que es una historia sencilla, esta de Hard Boiled. Por cierto, no confundir con una película de John Woo, que salió también por esa época. Este es solamente un cómic y por ahí ha habido intenciones de llevarla al cine, pero pues, todavía nada. ¿Qué te parece si empezamos como hacemos pues casi siempre, por ejemplo en las cosas de las películas? ¿Por qué no hablamos de estos dos creativos, Beto? Ok, pues sí, ¿con quién empezamos? ¿Con Frank Miller? Sí, con Frank Miller para después ponernos la atención a Jeff Darrow, ¿no? Frank Miller que pasó por una época de grandes éxitos, de muchos reflectores, por las cosas que hacía, hasta pasar por reflectores por las malas cosas que llegó a hacer y decir, y que actualmente, bueno, pues ya creo que sus mejores tiempos han pasado, ¿no? Sí, en general, ¿no? Porque por ahí también atravesó algunos problemas de salud en años recientes, pero vamos a ser una de las figuras más polarizantes de los cómics desde los años 80. Este es un artista estadounidense que pues empezó tal cual como un artista, ¿no? Él lo que hacía en un principio era únicamente dibujar, y al paso del tiempo fue diversificando lo que hacía, ¿no? De repente lo que lo lanzó a la fama fue el redefinir a Daredevil, este personaje de Marvel Comics, al que le cambió el tono a la forma de contar historias, a grado tal de que las versiones tanto de cine como la de Netflix, que son las que popularizaron en serio el personaje, pues están mayormente inspiradas en su trabajo. Sí. Fue una serie a la que él llegó a trabajar a finales de los años 70, primero como dibujante, nada más sacar de hacer los trazos a lápiz, que alguien más le hacía los acabados en tintas, el coloreado y demás, y trabajando sobre guiones de alguien más, pero con el paso del tiempo pues se quedó a cargo de escribir también las historias, al grado tal de que después él ya solamente las escribía y colaboraba con otros artistas para contarlas. Después de eso, pues así como ok, acabo de hacer una cosa que me va a dar fama eternamente, ¿qué puedo hacer después de esto? Pues se fue también a redefinir a Batman, ¿no? A mediados de los 80, cuando DC Comics decidió relanzar toda su línea de cómics y a lo mejor poner en orden un poquito de las historias más absurdas que habían producido a lo largo de los 60 y 70, pues Miller fue el elegido para escribir una historia que se conoce como Año 1, en donde pues te narraba una nueva versión del origen, como que dándole así una pulidita para dejarlo listo para tiempos modernos, a lo que siguió una novela gráfica publicada originalmente en 4 partes, en la que te contaba la última aventura del encapuchado de Gotham City, ¿no? Que era ¿qué pasaría si un Batman retirado se hubiera obligado a regresar a la acción? ¿Y qué consistirían esas acciones que tomara en su vejez? Entonces, pues eso fue lo que lo hizo famoso. Después de esto, pues se convirtió en... Perdón, por si hay alguien que a lo mejor no conoce tanto a Frank Miller, sé que mucha gente que escucha de la ciencia de la ficción a lo mejor también escucha Comicverso,
programa que haces tú con Esteban Pedreros, que pues, hablan mayormente de cómic, pero también habrá a lo mejor gente que no conozca ni Comic Verso ni conozca tanto de Frank Miller. Entonces nada más como para hacer algunas precisiones y si a alguien le interesa, Frank Miller empezó en Marvel. No sé si antes ya había hecho algo, no sé si tú tengas algún dato, pero en Marvel empezó haciendo Daredevil, como dices tú, de dibujante, por ahí del finales de los 70s, y agarró ya el título, él siendo el escritor, a partir del 80-81 más o menos, que es, como dices tú, que es además el Daredevil que creo que no solamente es el que conocemos por las series de Netflix y a lo mejor también un poco de la película de Ben Affleck, sino que creo que después de Frank Miller todos han querido hacer el mismo Daredevil, ¿no? Le han dado como la vuelta a este Daredevil que por alguna u otra causa cae en desgracia y tiene que volverse a levantar, ya sea escritores como Brubaker o Brian Michael Bendis, quizás a lo mejor Mark Waid no, pero a partir de Frank Miller como que todos le han dado el mismo enfoque a este Daredevil, ¿no, Beto? Sí, vamos, es a lo que me refiero con que la versión moderna del personaje pues está basada en lo que él hizo con el personaje a principios de los años 80, sobre todo ya en la faceta de escritor más que lo que había hecho como dibujante, pero sí, un personaje que era muy distinto en sus orígenes, pues lo que hizo fue ponerlo en un entorno más realista, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia, mostrarte cómo podría ser un barrio peligroso en la ciudad de Nueva York y tener a este vigilante como la última línea de defensa para la gente que ahí habitaba. Creo que eso fue lo que marcó el tono, esa distinción que había entre Daredevil y otros héroes encapuchados. Y pues es la versión a la que todo el mundo regresa cada vez que llevan al personaje a otra parte. Sí. Todo el mundo dice, ok, ¿por dónde empezamos? Sí. Literalmente incluso en la serie de televisión de Netflix, yo creo que en la primera temporada, tal cual agarraron la novela gráfica de Man Without Fear, que es el origen recontado, que por cierto originalmente era un guión para cine, que lo anduvo ofreciendo, nadie lo quiso comprar, dijo, bueno, lo voy a adaptar, lo voy a convertir para hacer un cómic, y lo que hizo fue algo similar a lo que había hecho unos años antes con Batman, esto que mencionaba de crear una versión moderna de la historia de origen. Eso era lo que era Man Without Fear, y es lo que se convirtió así como que lo que todo el mundo agarró como Biblia. Cada vez que quieren hacer a Daredevil en otra parte, es lo que toman como punto de partida. Sí, y que por cierto ahora Disney Plus en su modalidad de serie va a retomar otra vez Born Again, que es una serie que salió por allá del 85, 86, ¿no? Más o menos. De los 80, que era como la deconstrucción del personaje, ¿no? Poner al personaje en una situación desesperada, sí, para que tuviera que, pues literalmente ver su vida hecha pedazos y tener que reconstruir la nada. Entonces de ahí viene el título de Born Again, nacido otra vez o renacido. Que pues ese es el título que anunciaron, pero no sabemos realmente qué tanto vayan a tomar de eso, pero pues a nadie le sorprendería si ese es el camino que siguen, porque insisto, al tratarse de una versión mucho más realista que las historias de los 60 y 70 del personaje, pues es mucho más fácil tomarlo como punto de partida para hacer una adaptación que vaya a un público masivo que no esté tan familiarizado con la versión del cómic. Sí. Por cierto, el que mencionabas de Men Without Fear lo hace ya no lo dibuja él, lo dibuja John Romita Jr. Y ese lo hace, bueno, sale ya años después, ¿no? De esto de Born Again. En medio digamos, de que inicia con el título de Daredevil y de Born Again, hace, por ejemplo, también lo que vendría a ser también la definición de Wolverine con Chris Claremont escribiendo y Frank Miller en el dibujo, que es esta miniserie donde creo que ya presentan a Wolverine de una vez por todas, ¿no? En solitario. Sí, que vamos a ver un personaje que también tenía muchos años de existir, un personaje que apareció originalmente a inicios de los años 70
pero que mucho del encanto del personaje durante muchísimo tiempo fue el misterio que había a su alrededor, ¿no? Nadie sabía dónde había salido, qué había en su pasado, y esa miniserie fue el primer intento de empezar a poner un poquito en orden las ideas que habían acerca de la historia del personaje. Es donde se planta esta idea de que vivió algún tiempo en Japón y por eso tiene este código de honor que de repente recuerda un poquito a los samuráis y demás. Entonces a partir de ahí fue que empezó a crecer un poquito la forma de trabajar al personaje. Sí, que además es algo que le gusta mucho a Frank Miller, ¿no? No sé si tendrá contactos familiares o nada más es un gusto personal por las cuestiones orientales, pero a muchos de sus personajes les mete esta cuestión, ¿no? Wolverine, pues ya sale que había vivido en Japón, que tenía como un código como de samurái. El Daredevil le mete por ahí cosas de un grupo que se llama La Mano, que también tienen que ver, que son como ninjas. Mencionaba yo un título que se llama Ronin, que es pues también como medio, es ciencia ficción, pero sí tiene que ver con samuráis y unas cosas ahí medio locas que hace, ¿no? Ahí quien no lo conozca, su historia es muy similar a la que tiene el personaje animado de Samurai Jack. Sí, ¿no? Es un samurái peleando con un demonio a lo largo del tiempo. Pues hagan de cuenta que es la misma idea, y es ¿qué pasaría si este samurái siguiera peleando en el futuro con el demonio que era su gran enemigo? Ahí sí hay una relación también entre ambas historias que es bastante curiosa. Yo creo que esto tiene un poquito que ver con la moda en los 70 en el entretenimiento americano, ¿no? Ya mencionabas que él empezó a trabajar en cómics en la segunda mitad de los años 70. Literalmente lo que hizo en Daredevil fue en 1979 cuando llegó ahí, pero en los años previos a eso había trabajado para algunas editoriales independientes. Incluso llegó a hacer cómics de Twilight Zone, de la Nación Desconocida, que se publicaron en los años 70. Entonces sí tenía por ahí algunas cosas publicadas antes de esto. Estamos hablando de no sé, 1977, 78, que él nació en Maryland, que es está al noreste de los Estados Unidos. No recuerdo el nombre del pueblo donde salió. Maryland es un estado, entonces no estaba realmente muy lejos de la ciudad de Nueva York. Pero cuando decidió que quería hacer cómics, cuando tenía menos de 20 años, de haber tenido, no sé, 17, 18 años, decidió mudarse a Nueva York. Y lo primero que hizo pues fue tratar de presentarse en lugares que frecuentaran artistas. Y fue por recomendaciones de Neil Adams, que en paz descanse, que consiguió sus primeros trabajos, ¿no? Que él mencionó varias veces que Adams le daba consejos para que corregir en su dibujo, hacer algunos cambios, o que incluso le llegó a dar lecciones de una manera no formal, ¿no? Solía ayudarlo a hacer cosas para mejorar su dibujo. Pero pues, insisto, de esas primeras cosas que publicó por ahí, al menos publicó una historia en esto de Twilight Zone, además de algunos cómics de guerra en los años previos a caer en Marvel. Pero me imagino que esta idea de llegar a Nueva York a finales de los 70, pues habría que recordar que era la etapa en la que estaba muy de moda lo que llaman el cine de explotación, ¿no? Ajá. Que aparte de que tenías pues películas con mucha violencia, hay varias vertientes de esto, ¿no? Está el Blaxploitation, que era películas con personajes negros en barrios bajos que se caracterizaban por ser muy violentas, pero también había toda una serie de películas que tomaban elementos de Asia. Uh-huh. Y que lo podías dividir en dos cosas, ¿no? Tenías a la mafia ya fuera la yakuza o las triadas chinas, o tenías artes marciales. Entonces me imagino que pues estamos hablando de alguien que por la edad pues estaba en un momento en el que se estaba terminando de formar su mentalidad como creativo. Pues seguramente mucho de lo que veía en las películas de la época pues terminó por informar mucho su trabajo. Le gustaba sobre todo la parte estética, ¿no? Esta idea de repente involucrar katanas en un entorno en el que posiblemente no pertenezcan, o ver a alguien con un traje de geisha en un lugar que no pertenezca, o sacar de contexto una armadura de samurái para poner un entorno moderno. Son cosas que visualmente son muy atractivas y que me imagino dejaron huella un poquito en su forma de ver las cosas. Entonces cada vez que podía pues se las arreglaba para ir involucrando toda esa clase de elementos en su trabajo. Sí, por ahí, por ejemplo, el personaje, ya decía, de Daredevil, estos de la mano, Elektra, también es de estos personajes que tienen
tridentes, estos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó ahorita. 6. Esas. También es un personaje que él crea y luego le hace también una novela gráfica muy buena, ¿no? Electra Asesina con Bill Sienkiewicz dibujando, que si la tienen chance de checarla, la verdad es que sí vale mucho la pena. Yo tengo problemas ahí luego con el lettering de eso, como que luego me saca de onda, no le entiendo bien las letras, pero digo, ay, ¿por qué no le hicieron normales? Pero bueno, es otra cosa. Es que es una cuestión estética muy distinta, que aparte, si hay artistas que revolucionaron la forma de presentar las cosas en los cómics, pues Sienkiewicz está a la cabeza de la lista, ¿no? Sí. Este artista de ascendencia polaca que hacía muchos experimentos visuales. Hay a ver que aclarar que él es alguien que venía de estudiar arte en escuelas formales, o sea, no es como la gran mayoría de los artistas de cómic que son autodidactas o que se aprendieron a dibujar viendo otros cómics. En el caso de Sienkiewicz, él sí traía una educación formal con distintas técnicas artísticas y llegó primero imitando a algunos artistas populares y poco a poco fue incorporando cosas suyas y pues es también de los artistas más influyentes en la transición visual que se dio en los cómics americanos en los años 80. Pero sí, yo creo que todo este tema de lo que ahora se conoce como orientalismo, pues era eso, ¿no? El involucrar cosas que visualmente les parecían atractivas, irlas incorporando en la narrativa de lo que hacían. Sí, y bueno, pues ya mencionabas lo de Batman, que también lo reconstruye en dos obras fundamentales del personaje. Una que a mi parecer no ha envejecido tan bien y que ha sido malinterpretada, que es Dark Knight Returns, porque creo que de ahí mucha gente nada más ha sacado el hecho de que Batman viejo se enfrenta con un Superman. Y creo que era un cómic que hablaba de muchas otras cosas y que además habría que leerlo con el contexto de la época, ¿no? Creo que Frank Miller en ese momento era un autor que no solamente quería presentar una obra en donde dos personajes se pelearan, sino creo que hablaba de muchas otras cosas y por eso creo que ha envejecido mal, ¿no? Muchos se han sacado de contexto y me parece que, por ejemplo, uno de esos sacadas de contexto ha sido, por ejemplo, la película, ¿no? de Batman v Superman, en donde mucha gente dice, sí, está hecha como el cómic. Yo creo que no es tan así y no le ha hecho un buen favor ese tipo de cosas. Sí, yo creo que más que no haya envejecido bien, creo que el problema es que cada vez se ignora más el contexto en el que fue creada. Era hacer una historia de superhéroes como respuesta al contexto de lo que eran las posturas políticas del gobierno de Ronald Reagan. Entonces sí, yo creo que ahí también es el momento en el que el trabajo de Miller se empieza a ver muy político, y el problema es que cuando lo lees sin tener el contexto de lo que implicaba el reaganismo, pues sí a veces es un poquito difícil de interpretar, y todo el mundo se quedó con la superficie, ¿no? El hecho de que sea un cómic pues en un mundo casi postapocalíptico con un héroe viejo que está peleando contra el sistema, y en el que pues nada más todo se queda con que ay, pelean Batman contra Superman. Sí. Y no te das cuenta de por qué llegaron a ese punto. Tienes un Batman que está convencido de que el sistema no sirve y un Superman que en algún momento se rindió y decidió que lo mejor que podía hacer para tratar de ayudar gente era servirle al sistema. Que es algo que pues te lleva a un debate completamente distinto, que no es ni el lugar ni el momento, pero pues una vez que lo sacas de contexto pues no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que no es tanto que no haya envejecido bien la obra, sino que con el paso del tiempo se le ha distanciado todavía más de ese contexto original, sí, en el que fue creada. Entonces eso es un problema, pero pues a partir de ahí creo que fue donde empezó esta vertiente del trabajo de Frank Miller de hacer mucho más político su trabajo, algo que se vio reflejado de forma aún más marcada en sus cómics de autor, estos de los que él retuvo el control, que no eran cosas que hiciera para corporaciones como todo lo que hacía para Marvel o DC, y que fue lo que hizo justamente después de terminar su relación con aquellas dos editoriales,
que fue a inicios de los años 90, que se convirtió en una de las principales figuras del movimiento de los autores de cómic, por tratar de establecer sus derechos como los responsables de crear las cosas, y que por tanto eran quienes debían tener control sobre ellas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues él se muda a una editorial nueva que fue fundada por el dueño de una tienda de cómics, con la idea justamente de permitir que los creadores mantuvieran el control de sus creaciones, que era Dark Horse Comics. Y con ellos hizo varias historias, de las que pues por ahí también algunas de las más conocidas se debe a sus versiones de cine, como son Sin City o 300, esta historia de los espartanos defendiéndose de una invasión de los persas. Pero ahí, dentro de las cosas que hizo, también es donde aparecen dos historias de ciencia ficción, que es lo que más nos extraña, que una era la que yo mencionaba, de Martha Washington, y la otra es justamente Hardboiled, donde hace equipo con Jeff Darrow. Sí, y ya nada más para dejar de lado lo de DC y Batman, hace Year One, que para mí en su momento, o sea, salió por ahí del 86, 87, y que en México la publicarían, pues yo creo que por el 88, Vid, me acuerdo que la publicó en unos cuentitos de media carta. Y fue así como que, en serio, este es Batman, o sea, este personaje para mí era como otro mundo. O sea, yo venía de ver la serie de Batman, de ver las caricaturas, incluso los primeros cómics que editó Vid, que fue con los que yo más o menos empecé a leer Batman, se parecían mucho a eso de la serie de televisión. Y ver ese Batman fue así como que, neta, este es Batman. Entonces, para mí, Year One, por ejemplo, sí tiene como un valor sentimental muy grande, porque sí me cambió la visión de lo que era Batman y de lo que se podía hacer en los cómics. Y también ha sido parte fundamental, ¿no? de la recreación que se ha hecho también en las películas. Muchos se han agarrado ahí de ese Year One. Y no sé, Beto, Frank Miller inventó lo del Year One. O sea, no había, porque antes había eso de orígenes secretos y cosas así, pero como Year One es el primer título, ¿no? de DC. O sea, el contar así la historia de esa forma, de ponerle Year One para contarte el origen, es la primera que hicieron. No sé si es una idea suya, si fue de alguno de los editores, pero pues ahí también había que aclarar que pues la forma en la que se publicaba el medio era muy distinta. Ahora, cuando aparece un personaje nuevo, pues tú lo primero que esperas es que te cuenten el origen, y antiguamente no era así como funcionaba. Los cómics, cuando nacieron como medio a finales de los 30, se publicaban en antologías. Entonces publicabas historias de no sé, 8, quizás 10 páginas, en donde pues tratabas de contar un breve relato, y era hasta que empezabas a juntarlos que empezabas a entender un poquito más acerca de los personajes, ¿no? Entonces la primera aventura de Batman, pues tú nada más veías a este tipo vestido como murciélago que andaba investigando un asesinato, y no te quedaba muy claro por dónde iba el asunto. Entonces era más como por acumulación. Ya que habías leído varias de las historias, empezás a atar cabos. Este cuenta esto por esto otro. Y fue hasta un par de años después que ya cuando tenía uno de sus propios títulos, porque originalmente pues cuando él debuta en Detective Comics, pues, esto era una antología, por eso lleva ese título, era una de las historias que publicaban ahí, y un par de años después, debido a esa popularidad, pues le dan una segunda serie que se llamaba Batman, y donde ya eran únicamente historias suyas. Es ahí donde se les ocurre, ok, vamos a contarles de dónde salió, y es ahí donde se cuenta el origen. Por lo mismo de que se hacían estas historias muy cortitas, no se detallaba tanto. Tenías una noción general de lo que había pasado, que sus padres los habían asesinado frente a él cuando era un niño, que eso le dejó esta obsesión por la idea de proteger a la gente y castigar a los criminales. Dedica muchos años a prepararse para eso, y después se convierte en el vigilante protector de Gotham City. Entonces estaba así como que muy muy básico el entorno. De repente algunos otros artistas a lo largo de las décadas pues habían hecho cosas que te daban un poquito más de detalles de qué había pasado en ese tiempo, y esta fue la primera vez que él dijo, ok, si la idea es que se van a relanzar todas las series, pues hay que contar los orígenes y establecerlo ya de una forma que no se preste interpretaciones o que no vaya a haber contradicciones. Y lo que él hizo con esa historia que se publicó originalmente en las páginas de Batman, la serie regular, en 3 números nada más, en donde contó la historia, pues fue eso, ponerlo en orden y contarte tal cual la historia de qué pasó después de que Bruce Wayne ve asesinados a sus padres frente a sus ojos. Entonces
pues la razón de poner el año 1, insisto, no sé si fue ya suya o de su editor, pero pues la idea era esa, que estás hablando de un personaje que ya para ese entonces pues tenía casi 50 años de haberse creado. Sí. Y pues la gente ya tiene una noción de que sabía que era, entonces pues era como avisarle, ojo, aquí nos vamos a regresar al principio, esto es el año 1, el principio. Y pues ya después se convirtió en moda y ya tienes constantemente historias que hacen eso, ¿no? De decirte año 1 y nos vamos a regresar, si no contarte el origen, por lo menos sí algo que pasó muy temprano en la historia de este personaje. Yo creo que todos ahí en DC han tenido un año 1, ¿no? Algunos incluso como Batman tuvo año 2. Y reediciones, bueno, en épocas recientes ha habido en otros universos que también años 1, o sea, o Tierra 1, o sea, ya ese forma de contarla ya ha sido usado, creo que hasta el cansancio a lo mejor. Sí, porque es que tiene la enorme ventaja de que a lo mejor hay gente que eso mismo lo intimida, ¿no? Que llegas ahorita y dices, ok, hay 80 años de historias de Superman o de Batman, ¿por dónde empiezo? Y hay un tomo que se llama Año 1 y pues esto yo creo que puede ser un buen lugar para empezar. Entonces en ese sentido pues también ponerles etiqueta de Año 1 se convirtió en una buena herramienta de marketing. Bueno, pues ahí está la influencia de Frank Miller también. Prácticamente cuando ustedes vean algo de Batman también van a algo en su ADN en las películas va a tener de Frank Miller. Y bueno, pues nos brincamos ya entonces a la parte que tú decías de Dark Horse, donde hace estas historias de Martha Washington que empezaron por ahí del 90 y que decíamos que si alguien las quiere buscar aquí en Panini, publicaron algunos tomos de Martha Washington. Sí, que se publicó la saga completita, entonces en ese sentido no es muy difícil entrarle. Que partió con una miniserie de 4 números que se llamaba Give Me Liberty, Okay. Que es Dame Libertad, y está basado en una frase famosa de un poeta, que pues la frase completa es Dame libertad o dame muerte, ¿no? Que era un poquito de esta romántica idea de los revolucionarios estadounidenses de que prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pero insisto, esto es de la época en la que ya había una enorme carga política en su trabajo, y pues aquella era una historia que tenía lugar en un futuro pues bastante distópico, y tiene como protagonista una mujer afroamericana que pues está en un mundo lleno de corrupción, y donde las corporaciones están al mando de casi todo, incluido el decidir quiénes son los bandos en una guerra. Entonces sí, pues esa fue una historia que pues sí en su momento causó revuelo, y pasaron varios años antes de que decidiera hacer secuelas, y ya fue como la serie se empezó a conocer más como Martha Washington, porque casi todas las miniseries ya tenían un título que en lugar de ser tan poético o dado a las metáforas, como en el caso de Give Me Liberty, pues era así como Martha Washington va al espacio, Martha Washington salva al mundo, Martha Washington entonces fue la forma de pues enfocarse ya directamente en el personaje como protagonista de la historia. Y hay que recordar también que, insisto, que es una historia completa, porque pues en aquella primera miniserie que después se publicó como novela gráfica, pues te contaba todo su origen y cómo es que antes de ser mayor de edad se enlistaba en el ejército y terminaba sirviendo en una de estas guerras entre corporaciones. Y la última historia pues literalmente es Martha Washington Die. Martha Washington muere, donde te cuentan cómo una mujer de 100 años pues ve y la forma en la que cambió el mundo, en buena parte afectado por las aventuras que ella corrió a lo largo de los años. Entonces es una historia que vale mucho la pena. Si es ciencia ficción con una fuerte carga política, como ya vimos esto en los años 80, y fue a raíz del trabajo que hizo en esa serie, así como en la Hardboiled, que es la que vamos a comentar en un rato más, que empezó a tener contacto con gente de Hollywood, y eventualmente se lo llevó a escribir un guión para Robocop, que ya mencioné, que pues, todo el mundo le echa la culpa por qué tan malas son Robocop 2 y Robocop 3, pero pues, la verdad es que él escribió partes de esos guiones. Su guión fue cortado en tiritas y usaron pedacitos en las películas, entonces echarle la culpa por qué saben mal las películas, pues, a veces sí es algo completamente injusto, porque no va por ahí. Cuando hablamos de Robocop, lo mencioné, que hay un cómic que pueden leer que se llama Frank Miller Robocop, sí, que es una adaptación de su guión completo
Y ahí pueden ver que no, que ni Robocop 2 ni Robocop 3 tienen mucho que ver con lo que él había escrito. Sí, también ahí en esta editorial de Dark Horse publica de Robocop vs Terminator, que también muy de pasada mencionó Armando la vez pasada, con arte de Walter Simonson, que también vale bastante la pena, que parece que es pudo haber salido cualquier cosa, y la verdad es que es un cómic bastante recomendable. Y pues esto que decíamos de Sin City, que no solamente es probablemente la obra ya máxima de Frank Miller, sino que aquí por ejemplo su dibujo cambia, ¿no? Cambia totalmente, o si no totalmente, ya no es ese Frank Miller que conocíamos de Marvel con Daredevil, por ejemplo, porque, y eso es algo que a lo mejor no hemos mencionado, Beto, cuando empieza a trabajar en Marvel Frank Miller, tiene este tipo de dibujo pues muy Marvel, ¿no? O sea, probablemente era algo que le pedían, no lo sé, a lo mejor tú nos puedes comentar eso, pero se nota muy, muy característica de la época, ese dibujo que tenía Frank Miller, incluso cuando empieza a hacer ya Daredevil, es muy de la época, y un trazo como sí fuerte, pero todavía muy homogéneo a lo que se leía. Pero ya cuando llega a Sin City ya es otra cosa, ya es otro Frank Miller totalmente distinto. Bueno, mira, aquí también hay que ver un poquito que si tú agarras cómics viejos, generalmente te das cuenta que todos tienen estilo de dibujo muy, no sé cómo llamarlo, digamos que clásico, en donde tratas de mantener un cierto estándar de anatomía. Entonces hay proporciones más o menos realistas en la forma de presentar las figuras, son como versiones idealizadas de lo que es un ser humano, ¿no? Todas las mujeres son muy guapas, todos tienen un cuerpazo, todos los hombres son atléticos, y tienes una forma mejor que, insisto, las proporciones son más o menos realistas. Uh-huh. Y pues más bien es que pues era lo que se considera como el estándar de la industria, ¿no? A nadie se le ocurría ¿y por qué no puedo dibujarlo a mi manera? Entonces pues a veces sí tardabas un poquito en empezar a agarrarle el gusto a que algunos artistas dibujaban distinto, que sobre todo era algo que notabas a veces en la forma a lo mejor de dibujar los rostros o de hacer algunos encuadres, ¿no? Te das cuenta de que algunos tenían ciertas tendencias que se ven repetidas y te permitía empezar a identificarlo, pero pues la industria, por lo menos en el cómic de superhéroes, que era el más popular, pues digamos que no incentivaba ni motivaba a los autores a que trataran de experimentar con su trabajo. Esto ya se dio hasta pues justamente durante la década de los 80, que fue cuando empezó a haber muchas publicaciones en las que los creativos eran los dueños de su trabajo, que ya no tenían que estar siguiendo la línea de lo que dictaran los editoriales o la corporación que era dueña del editorial, y empezaban a hacer experimentos visuales con su forma de dibujar o contar las historias, que pues mencioné hace un rato a Bill Sienkiewicz. Él fue uno de los primeros con este peculiar estilo que tenía de entintar y de repente de utilizar salpicadoras de tinta o una navaja para crear efectos en la página. Ajá. Él fue de los primeros que empezó a romper con muchas de las restricciones que había en estos cómics, insisto, en los mainstream. O sea, son muchas cosas que podías haber encontrado en publicaciones desde décadas atrás, pero que en los cómics de superhéroes, en particular en todo lo que publicaron Marvel y DC, pues era difícil que lo encontraras. Y pues esta idea de que de repente ya había otras formas de publicar, o cada quien podía incluso, si conseguía los apoyos, publicarse a sí mismo, pues permitió que de repente ya muchos artistas llegaran y empezaran a experimentar con la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces así es como ya ahora si le echas un vistazo a la cantidad de cómics que se publican actualmente, pues te das cuenta de que hay una variedad de estilos increíble, ¿no? Hay cosas que se ven con una fuerte carga de manga o de animación. Hay artistas que hacen figuras súper estilizadas, a veces casi abstractas de lo que están haciendo, y pues en general me parece que eso es un positivo. Ahora, hablando con artistas, alguien me decía que cuando empiezas a evolucionar como dibujante, en particular en el caso de un dibujante de cómics, hay básicamente dos formas en las que se puede evolucionar tu estilo: que te hagas cada vez más detallista en lo que haces, es decir, que cada vez sea más cuidada tu anatomía, o empieces a agregar más detalles y la forma en la que vas completando las imágenes. Uh-huh. O que recurras a hacer una síntesis gráfica, es decir, que pienses en que lo que quieres es manifestar una imagen que represente algo,
y que a veces vas a tratar de hacerlo con la menor cantidad de líneas posible, o quizás tratar de hacer una forma distintiva, que sea una forma que a ti te satisfaga y que la gente pueda identificar como que eso es un coche, eso es una persona, y que no necesariamente se va a ver como tú volteas y ves una persona en la calle, un coche en la calle, no se ve cómo se dibuja, pero se entiende lo que estás representando. Entonces digamos que ese es el rumbo que pueden seguir la mayoría de los artistas, ¿no? Y quien está en los cómics seguramente usted ya pensó en ejemplos de artistas que empezaron dibujando de un modo, Sí. y lo que hicieron fue empezar a volverse cada vez más detallados, o artistas que empezaron dibujando igual de esta forma muy estereotípica, por llamarla de algún modo, y poco a poco empezaron a hacer cuestiones mucho más estilizadas y adoptar un estilo propio que pues en ocasiones sí llegan ya casi a niveles expresionistas, ¿no? Pues usar de repente figuras geométricas o la forma de los trazos para representar las cosas. Entonces en el caso de Miller, pues podemos decir que él fue de los que se orientó hacia la idea de la síntesis visual. Y con Sin City la otra película es que, como esto empezó publicándose en una antología que se publicaba en blanco y negro, él con lo que empezó a jugar mucho fue con el claro oscuro. Entonces de repente como que hacía su dibujo completo, y a la hora de aplicarle tintas, en lugar de entintar todas las figuras o los detalles de los personajes o las cosas que hacía, solamente entintaba las sombras. Entonces esto te crea un contraste visual muy marcado, y algo que es muy atractivo cuando lo ves en blanco y negro, porque te crea unos diseños de página y figuras que pues de repente sí te tienes que tener unos momentos a ver todo lo que está oculto, porque es tan importante lo que te está enseñando como lo que está escondiendo, ¿no? Lo que no ves. Entonces en ese sentido pues sí fue pasar por una experimentación visual, y también es algo que no se da de la nada, ¿no? Porque insisto, él tenía este estilo de dibujo que se conformaba mucho a las normas de lo que se acostumbraba en inicios de los 80, pero por ejemplo mencionabas tú Ronin. En Ronin sí empieza un poquito a jugar con la idea de hacer un trazo más suelto, no detallar tanto las cosas, y de repente usar plastas de color para que lo vayan a representar las cosas, ¿no? Que aquí también sería importante aclarar que cuando él empezó estos experimentos, en todos los proyectos que hacía color, el color lo hacía quien entonces era su esposa, Barley. Entonces pues la idea de que quien está colaborando para cómo se va a ver tu dibujo al final sea alguien que está en tu casa y con quien puedes discutir cada detalle, pues es algo que te da más libertad a la hora de empezar a experimentar, ¿no? Ya ellos no duraron mucho tiempo casados, entonces pues eventualmente él empezó estas cosas en blanco y negro, y de repente se convirtió en ese estilo distintivo que también generó montones de imitadores. Sí, y sí, también, ¿no? Sin City es de esas cosas súper recomendables. Algunos pues recordarán la película, entonces ya saben más o menos como de qué va. Pero no maneja el cine ¿no? Sí. Son historias de crimen en una ciudad en donde no hay buenos, nada más depende pues, de los malos del lado de quién están. Hay malos y hay gente que está tratando de sobrevivir en este lugar. Pues desde el nombre de la serie, ¿no? Sin City, Ciudad del Pecado, que pues es un poquito más jugar con esto, ¿no? Porque es en realidad un suburbio de una ciudad grande que se conocía como Sin City. Entonces se supone que cuando se empieza a ver un lugar decadente, pues la gente lo que hace es que todos los letreros en las entradas de la ciudad le borran el va y se queda como Sin City. Es nada más como para marcar el tono, pero pues es un poquito exagerar las cosas, llevarlas a un extremo tanto narrativo como visual, y en ese sentido pues si les interesan las historias de crimen, son aficionados al noir o alguna sentido de curiosidad por leer cómics que rompan el molde o se salgan de estilos superiores, pues sí es una muy buena opción de por dónde entrarlo, porque aparte es una serie hecha de miniseries, ¿no? Son puras historias autocontenidas, no hay nada que sea demasiado largo. Sí. Quizás sus historias más largas andan rondando por ahí no sé, las 150 páginas, algo que es muy rápido, y que en el caso de la película, pues la primera película adapta la historia central con algunas de las historias secundarias que hizo en algún momento, en tanto que la segunda película pues adapta como 3 o 4 historias y ya es un poquito más desenfocada, pero pues el tono de las historias que van ahí, imagínenselo narrado en blanco y negro por alguien que hace experimentos visuales, y eso es lo que van a encontrar en las páginas de Sin City. Ya para terminar la década esa de los 90s, hablabas también de 300.
que también fue llevada al cine por Zack Snyder, que a mí me parece que en ese caso en el que Zack Snyder adapta muy bien la viñeta y se la creyó pensando que adaptar lo que veía en dibujos era contar buenas historias nada más por hacerlas que se parecieran mucho, se la creyó que era un buen director de cine, pero bueno, ese es otro tema. Y acabando esa década de los 90, pues Frank Miller no sé qué le pasó y como que ya lo empezamos a perder, ¿no, Beto? O sea, se empieza a interesar por el cine, quiere dirigir, hace algunas secuelas de lo de Dark Knight, que pues la verdad, algunas con más pena que gloria, otras pues ahí, pero ese Frank Miller que tuvimos sobre todo en los 80s y principios de los 90, hoy ya no queda prácticamente nada. Su trabajo era muy influido por las cosas que él veía en su vida diaria. Entonces el tema de lo del cine pues viene a raíz de que mientras trabajaba en la película de Sin City, como Robert Rodríguez estaba tomando las páginas del cómic literalmente como si fuera el storyboard para hacer la película, él decía que le parecía que lo más justo sería darle crédito como codirector a Frank Miller. Obviamente esto enfrentó resistencia del gremio de directores de Hollywood y pues terminó por publicar la película sin tener la venia del gremio para poder decir, Frank Miller la codirigió conmigo. Y el problema es que Frank Miller no entendió lo que implicaba el homenaje a Rodríguez y dijo, ya ven, puedo dirigir cine, no sé por qué estoy esperando tanto tiempo a que la gente haga mis adaptaciones. Y de algún modo convenció a alguien de que le diera dinero para hacer una adaptación de The Spirit, que pues en realidad no se parece nada al Spirit de Will Eisner. Yo ahí muchas veces insisto que me gusta que todos los pósters digan Frank Miller's The Spirit, porque efectivamente no tiene nada que ver con el Spirit original. Este es el Spirit de Frank Miller. La película no es buena por ningún punto de vista que lo veas, porque pues se queda en la superficie, no profundiza en la idea de que quería contar historias en otro medio, y pues eso causa un problema ahí. Y el otro tema, pues he hablado de que su trabajo se empezó a volver cada vez más político. Pues esto tiene una consecuencia bastante notoria en 2001, porque después del ataque a las Torres Gemelas, pues tú notarías en todo su trabajo desde Dark Knight Returns o lo que había hecho en Martha Washington o en Hardboiled, que Miller tenía esta vena izquierdosa de desconfiar de las autoridades y el gobierno muy marcada. Lo que hablábamos del Batman, ¿no? De Dark Knight, que es muy de izquierdas, que se pelea contra este Superman de derecha, como un Superman que se entregó al sistema. Sí. Entonces, pues era eso, el vigilante que decía mantenerse al margen de la ley para hacer justicia, pensando en defender al pueblo sin preocuparse por quién gobierna. Entonces todo su trabajo está cargado de esta carga de ideología de izquierda, el ser medio anárquico y demás. Y de repente en 2001 se da el ataque a las Torres Gemelas y algo se rompió. Yo soy de la idea de que en ese momento algo pasó en su cabeza y adoptó una mentalidad de ellos contra nosotros, y en este caso nosotros eran los Estados Unidos, y en ese momento pues todo lo que empieza a escribir pues como que se empieza a alinear un poquito con la línea oficial de la postura del gobierno americano, pero durante el gobierno de George W. Bush, que es así como que pues fue el giro de 180 grados respecto a la ideología política que tenía su trabajo en décadas pasadas, al grado de que en aquel entonces propuso hacer una historia en la que Batman iba a cazar a Bin Laden. Esto obviamente se lo enseña a los editores y dicen, pues sí, tu dibujo sigue siendo tan atractivo como siempre, pero esta historia no hay forma. Vamos, hay que recordar que DC es propiedad de Warner, entonces no hay forma de que una megacorporación nos vaya a dar permiso de hacer esto, entonces esto no lo podemos publicar. Entonces hace berrinche y dice, ok, ya no quiero trabajar con ustedes, y se va a hablar con un amigo suyo y se lleva el material y lo publica en otra editorial, alterando a los personajes, ¿no? Tú entonces lo dices, este es Batman y este es Gatúbela, no sé a quién cree que engaña, pero pues cambia los personajes y entonces te cuenta la historia de este vigilante que decide ir a buscar a los responsables de los atentados del 11 de septiembre. A partir de ese cómic, pues es donde yo creo que se crea esta división entre los fans que siguen defendiendo la visión de Miller de las cosas y aquellos que dicen, no, pues sí, ya, lo perdimos, no más, hasta aquí llegó, y es algo que ha marcado
su carrera a partir de entonces, ¿no? Todo lo que ha hecho en este siglo, no ha habido una sola cosa que esté libre de controversia, y las secuelas de Dark Knight Returns pues caen ahí un poquito en lo mismo, ¿no? Porque la segunda de entrada se ve rarísima porque tiene unas plastas de color hechas de una forma muy rara. Lynn Barley en aquel entonces alguien le regaló una computadora y decidió hacer experimentos con color en computadora cuando evidentemente todavía no entendía cómo funcionan los programas de gráficos. Okay. Entonces el resultado es muy muy extraño y pues no sé, deja mucho que desear. Entonces ahí sí yo creo que sí puedes marcar un antes y después. Todo lo que hace Frank Miller en el siglo XX es súper recomendable, y todo lo que hace a partir de 2001 es híjole, vamos a ver con qué nos encontramos ahora aquí adentro. Sí, por ahí tiene una cosa que se llama All Star Batman y Robin con Jim Lee que híjole, de leerlo daba pena, pero pues uno decía, a ver en qué momento sí se compone, y no se componía. El último tomo que hizo de Dark Knight Returns, que más o menos como que hay algunas vistas de lo que fue, pero pues no, ya no. Y sí, creo que en los últimos años como que ya también le bajó 2 rayitas, ¿no? Como que se calmó un poquito. No sé si tenga que ver con alguna cuestión física, porque pues sí se ve como muy acabado. No es un hombre viejo, aunque sí ya tiene sus años, pero a lo mejor no sé si alguna cosa que le haya pasado como que también hizo que le bajara 2 rayitas, y ya es otra vez como un Frank Miller no tan extremo, ¿no? Yo voy a decir esto desde mi punto de vista, no crean que es algo que todo el mundo lo diga. En su momento, por ejemplo, Alan Moore, que es uno de los grandes autores de cómics, yo, si ustedes saben, hago un programa también que se llama Puros Cuentos, y que 2 de mis necios compañeros adoran a Alan Moore, y yo pues ya la verdad no tanto, pero bueno, entiendo. ¿Qué tienes en contra del brujo de Northampton? No, nada, porque por eso vaya a hacer algo. La cosa es que yo creo que en su momento sí Frank Miller fue, no rival, pero sí estuvo a la altura de Alan Moore. Sí cambió, hizo muchas cosas en estos 80s, y que sí es una pena, ¿no? Que actualmente pues ya no pase nada con Frank Miller, pero afortunadamente creo yo que sí ya le ha ido bajando un par de rayitas. No sé si este año, Beto, el año pasado estuvo por ahí en la FIL de Guadalajara, creo que fue este año, ¿no? Porque pues el año pasado todavía andábamos como más en pandemia, y se le vio como todavía más tranquilo al señor, ¿no? Entonces ojalá todavía tenga por ahí algo que ofrecer, pero pues ya se ve complicado. Pues la FIL de Guadalajara de este año todavía no es. Faltan un par de semanas. Sí, entonces fue el año pasado, creo. Entonces ha sido el año pasado. Sí, vamos, creo que mencionas tú el tema de salud. Él tiene 65 años. Sí, pero si tú veías fotos de él hace, no sé, 8 o 10 años, se veía como alguien de 70 y muchos. Entonces ahí no hay muchos detalles. Yo sé de que le dio alguna enfermedad crónica grave, y en algún momento sí estuvo muy muy enfermo. Sí se veía como si tuviera 20 años más de los que en realidad tenía. Sí. Y yo me imagino que eso lo hizo poner en perspectiva algunas cosas y dejarse de muchas de las cosas que hizo. Digo, alguna vez me decía, oye, pero ¿por qué dices que todo lo que hizo antes es bueno y lo nuevo es malo? Pues no es que yo lo diga, es que realmente nada más échale un vistazo y te vas a dar cuenta de que más allá incluso del aspecto visual o cosmético que le puedas dar a su obra, el contenido sí se ve muy distinto, la forma en la que lo trabaja. Y de repente cuando volteas a ver el listado de premios y reconocimientos que ha recibido, te darás cuenta de que todos son del siglo pasado. Sí. O sea, todos los reconocimientos en este siglo, pues de repente son como en reconocimiento a su carrera en conjunto, o a adaptaciones de su trabajo hechas por alguien más, o cosas por el estilo. Entonces sí no es que uno le tenga mala fe, pero de repente sí se dio muy muy marcado, que yo insisto, a mí me tardé algún tiempo en darme cuenta de que todo coincidió con el 11 de septiembre y la aparición de Holy Terror, esta historia del cazador de talibanes. Uh-huh. Pero sí, yo soy de la idea de que ese fue el detonante que llevó al cambio, y yo me imagino que este problema de salud, lo que sea por lo que haya pasado, sí lo hizo poner un poquito las cosas en perspectiva y pues regresar un poquito más a la idea de contar historias y expresar algunas de sus ideas, ¿no? Que actualmente por ahí
pues está trabajando en una editorial propia, en donde otros autores van a hacer secuelas de algunas obras suyas y él va a trabajar en colaboración con otros, tanto en historias nuevas como en secuelas de otras cosas. Entonces pues será por lo menos interesante ver qué es lo que planea hacer con esto. Pues se asoció por ahí con el ex director general publisher de DC, que es Dan Didio, y con un empresario que es el que le está dando el respaldo financiero, y pues entre las cosas que va a hacer, pues se supone que hay una precuela de Sin City ambientada a mediados del siglo XIX, lo que no sé si va a ser en una western o que sea lo que pretende hacer con eso, y una secuela de Ronin, que Ronin es una historia bien redondita que no se entiende por dónde puede serla, pero fue las cosas que mencionó que iba, esta compañía nueva se llama FMP, que es Frank Miller Productions, y se supone que pues están ya ahorita trabajando en eso, y por el año que entra se empiezan a ver algunos de esos proyectos. Pero fue lo que dijeron, que los dos primeros trabajos en los que iba a estar involucrado directamente eran Sin City 1858 y Ronin Book 2. Entonces pues habrá que esperar a ver por dónde va eso. Lo que es esto de Moore, no sé si los compararía. Yo creo que su trabajo tiene un peso similar por el impacto que tuvo en muchos otros, y sobre todo porque los dos tuvieron que ver cómo al menos un par de generaciones de autores malentendieron la obra y se quedaron en la superficie, y hubo toda clase de imitaciones mal hechas de lo que ellos dos habían hecho. Pero yo sí veo muchas diferencias marcadas entre ellos, porque en algún momento a los dos los podrías ver como anarquistas, pero en este sentido en el que Miller pues de repente dio el mandazo y se fue al otro lado y no sabes qué sea con él, en ese sentido Moore sí se quedó muy en su idea de yo creo que las cosas son así. Otra cosa importante es que en cuanto Moore decidió que ya no quería trabajar con corporaciones, él sí pintó una raya en el suelo y dijo: de aquí no cruzo y no me van a mover. Al grado tal de que a lo largo de los años se ha renunciado a no sé cuántos millones de dólares, porque cada vez que alguien adapta una historia suya, él se dice: no quiero que usen mi nombre para promoverlo, y no me importa que no me den un centavo. Si es dinero que por contratos tienen que dármelo a mí, lo que me toque, dénselo a mi colaborador. Entonces, por ejemplo, cuando se ve la película de V for Vendetta, o cada vez sea una nueva producción de Watchmen o lo que sea, todo el dinero que iba a ser para él termina en manos de quien fue su colaborador o co-creador en su momento, como pueden ser, no sé, en el caso de estos que me son David Lloyd y Dave Gibbons. Pero pues ahí sí creo que hay una diferencia muy marcada en que decidió apegarse a sus principios y trabajar bajo sus propias formas, y él dijo: ya me retiré de los cómics, ahora voy a hacer novelas y voy a dirigir una película, y está haciendo cosas por su cuenta, y él sí fue de la industria del cómic me dio de bofetadas en la cara, me pisoteó, me pateó y demás, y ya estoy harto de ella, me voy. Y Frank Miller pues fue de los que se quiso hacer el rebelde, después se alineó con todos, y ahora pues de plano ya fue ahora únete, ahora ya soy jefe y voy a contratar gente para que haga mi trabajo. Entonces sí creo que hay una diferencia marcada entre los dos, y en ese sentido yo le tengo mucho más respeto a Moore que a Miller, por muchísimas razones, pero sí, probablemente sean las dos figuras de mayor impacto en el desarrollo del cómic contemporáneo del último cuarto del siglo XX. Sí, mientras Moore es un tipo que se volvió disciplinado y coherente con su pensamiento, pues Miller, por ahí escuché decir de alguien que fue el primer rockstar de los cómics, ¿no? El tipo, como decías tú, rebelde, que se la creyó. Ahí coincide un poquito también el momento del que alcanza la fama, con que de repente los cómics se convirtieron en algo que era popular y que aparecía en otros medios. Que de repente iba el noticiero y decía: ay, mira, hay una convención de cómics, o va a pasar esto. Pues esto pasó en los años 80, y las dos figuras más notorias en el cómic en aquel entonces, y que aprovecharon estos reflectores externos para convertirse quizás en las primeras estrellas del medio, fueron él y John Byrne. Con la diferencia que el trabajo de Miller era un poquito más aterrizado en la realidad y tener estas historias que eran más fácil de llevar a otro medio, pues lo suyo fue mucho más duradero, ¿no? Del lado de Byrne, pues lo que hizo fue exponerlo a mucha más gente, y yo sé de que dentro del cómic de superhéroes
hay también una generación enterita que estaba tratando de canalizar lo que hacía John Byrne, y si no hubiéramos tenido jamás a Image Comics, toda una generación ahí de artistas que después se convirtieron en superestrellas por su cuenta, y que todos estaban tratando un poquito de imitar lo que hacía John Byrne. Entonces sí, yo creo que son las primeras dos grandes estrellas del cómic. Y el impacto de Miller pues sí creció un poquito más, justamente por la diferencia en lo que hacían. El tipo de material que él producía se prestaba a atraer gente incluso de fuera del medio, y eso fue lo que lo ha mantenido andando en los últimos 20 años, la verdad. Sí, exactamente. Pues ese es un poco la historia y el trabajo de Frank Miller, por si alguno no lo conocía, ahora creo que pues ya lo conocerá un poco mejor. Y el trabajo de Geof Darrow, la verdad es que sí es más corto, porque es un dibujante que ha hecho menos cosas, no es tan prolífico, aunque su arte la verdad es que vale mucho la pena de ver. Pero sí, no es uno de estos dibujantes que tienen títulos y más títulos, ¿no, Beto? Sí, es alguien que, vamos, te dice, no, pues yo dibujo 40 páginas, y dices, pues ¿qué clase de haces? Hasta que ves las 40 páginas que hizo, no, sí está bien, entonces hasta hiciste mucho. Entonces sí es uno de esos casos donde el volumen de obra poco tiene que ver con la calidad de la misma, ¿no? Incluso entiendes por qué no produce más. Y también tiene mucho que ver también con la formación, ¿no? Que es algo perfectamente normal, de dónde salió y de dónde viene. Y en este caso, pues sí, es una edad muy similar a Miller. También debe tener 60 y muchos años, yo creo que es incluso un poquito más grande que él. Y en este caso, pues él, se supone que él desde niño decía que después de ver el trabajo de Jack Kirby, decidió que quería ser artista. Y después de eso, cuando era un adolescente, se encontró con libros en los que descubrió que más allá de los cómics de superhéroes que se emplean en los Estados Unidos, en Europa se hacían cosas muy distintas, y en particular empezó a admirar el trabajo de Jean Giraud, este artista a veces conocido por su apodo artístico, que era Moebius, y empezó a tratar de emular un poquito de lo que él hacía, sobre todo sus cómics western, unas producciones que eran del Teniente Blueberry, que incluso se han publicado en español para que algunos de los escuchas sepan de qué estoy hablando. Y a raíz de esto, pues él empezó a buscar más material europeo. Y otra cosa que él siempre ha citado como una influencia muy fuerte, es un cómic de ciencia ficción y aventuras que se llama Valerian, que también a lo mejor algunos ubican porque hay una película también de hace unos pocos años. Y pues es por eso que él tiene un estilo de dibujo que pues parece no tener nada que ver con lo que sueles ver en los cómics americanos, ¿no? Pues él empezó a involucrar por ahí y la influencia de todos esos artistas que él fue descubriendo de otras partes del mundo. Entonces así como hay artistas americanos como Jack Kirby o Alex Todd, que eran influencias muy marcadas, pues todo esto que él descubría en el cómic europeo, pues informó mucho su trabajo, y fue conociendo a gente que trabajaba en editoriales en otras partes del mundo, y por ejemplo la revista francesa Metal Hurlant, que fue la que inspiró la creación de la heavy metal, que a lo mejor también algunas gentes conocen. Pues él conoció a muchos de los autores franceses e italianos sobre todo, que trabajaban en ella, y empezó a pedirles tips de qué hacer, cómo dibujar. Entonces pues él, a pesar de ser un artista americano, se fue a vivir algún tiempo a Europa, y sus primeros trabajos fueron publicados justamente en publicaciones de allá, donde aparecían al lado del trabajo de artistas como el ya mencionado Moebius o de Liberatore, François Buck, etcétera, artistas que poco o nada tenían que ver con lo que hacía en Estados Unidos, y que pues en algún momento pues fue a raíz de esta amistad que hizo con los artistas que tuvo su introducción al mercado americano, lo cual es un poquito ridículo, ¿no? Que un artista estadounidense, para poder entrar a trabajar en los cómics americanos, requiriera que los franceses lo presentaran con sus amigos de este lado del charco, ¿no? Que sí. Literalmente decía que, si no mal recuerdo, se supone que Moebius lo presentó con Frank Miller. Se hicieron amigos, y fue de ahí que empezaron a pensar en la posibilidad de trabajar juntos. Pero pues esto ya estamos hablando que pues para entonces él ya tenía bastante trabajo publicado. Estamos hablando ya de la década de los 80, que pues ya en aquel entonces pues Miller ya era alguien más famoso, y cuando finalmente decidieron que querían hacer algo juntos, pues coincidió con este movimiento de que Miller decidió que ya estaba harto de que en Marvel y DC
controlaran lo que hacía o trataran de censurar las cosas que él quería incluir de repente. Y cuando surgió la posibilidad de hacer cosas para Dark Horse, pues una de las primeras cosas que hizo fue la miniserie de 3 números que se llama Hardboiled, en donde trabajaron juntos pues por más de 2 años, porque estos 3 números de la revista, que pues ya todo lo encuentras en un solo tomo, pero pues originalmente se publicó en 3 números, publicados entre 1990 y 1992. Sí. Que insisto, la gente de ahí, ¿por qué se tardaban tanto? Pues nada más que vean el dibujo de Darro, entenderán que pues eso, pues no son enchiladas y no se hacen un par de horas. Sí, exactamente. Y ahorita vamos a hablar un poco más, pues obviamente, de Hardboiled, pero después siguen trabajando juntos y hacen una serie que se llama Big Guy and Rusty the Boy Robot, que ahí sí son 2 números, pero pues también, ¿no? Igual el arte es increíble, es una especie como de kaijus versus robots, no tan parecido a Pacific Rim, pero sí algo parecido. Pero aquí ya no lo hace con Dark Horse, ¿no? Es otra editorial independiente. Bueno, es que el tema de las editoriales en Estados Unidos era algo bien extraño, pero ese cómic tiene un origen extraño porque pues resulta que de esas pláticas que tenían juntos, pues empezaron a descubrir que les gustaban muchas cosas similares, y uno de esos gustos que si tú ves el trabajo de cualquiera de los dos no te imaginas que es algo en lo que iban a coincidir, era que les gustaban mucho las caricaturas japonesas. Entonces pues ya que te digo ahorita de dónde sale esto, pues a lo mejor sí lo vas a entender. Me imagino que tú, como muchos de ustedes saben quién es Astro Boy, sí, este pequeño niño robot, pues es la principal inspiración para el personaje de Rusty de Boy Robot. Fue como que, ok, si hiciéramos un cómic de aventuras con algo como Superboy, ¿qué sería? Y el otro robot gigante que es con el que pelea es que en este caso ni siquiera está seguro si es un robot o un humano, ¿no? Ya conforme van avanzando las historias te empezó una idea más clara, y es el Big Guy al que se refiere. Pues también es como un homenaje a esta idea de los robots gigantes o los trajes de combate que encontrabas en el género de mechas japoneses, y mayormente pues se supone que es como un tributo al quizás el más famoso de ellos, que creo que por acá en México no es tan conocido, que se llama Tetsuyen 28, que también a veces es conocido como Gigantor, o en algunas versiones como Iron Man, el Iron Man japonés, no recuerdo cómo le ponían para separarlo, pero pues es un poquito juntar esas dos historias. Esto mencionas tú que no es en Dark Horse, no sé por qué es eso, porque originalmente cuando lo crean, pues sí aparece originalmente como backup en otros títulos del sello Legend de Dark Horse Comics, y es ahí donde actualmente se publica el cómic. Ya después hubo por ahí reimpresiones que, dependiendo en qué parte del mundo estés, pues aparecían publicadas por otra editorial, pero ya es un tema de derechos. Pero pues sí, esto que hacen es tal cual publicado por Dark Horse, y como parte de este sello Legend, que agrupaba muchos de los títulos de autor que publicaba Dark Horse a inicios de los 90. El sello no duró mucho, pero pues estaba lleno de nombres conocidos, y en su momento sí era como garantía de calidad, ¿no? Veías el sello de Legend y sabías que eran autores de calidad. Y este comiquito pues resultó en una serie animada, sí, que también duró bastante poco, pero pues si la 2 consiguen echar un vistazo, es muy muy entretenida, e insisto, pues es un caso curioso que los dos estaban recordando cosas que les gustaban de niños y decidieron hacer algo al respecto. Sí, hay una serie animada de 2 temporadas, son 26 episodios, producidas por Fox Kids. Entonces, no sé, la verdad no lo chequé si estuvieran en la plataforma de Star, no creo que estén allí. Pero pues igual por ahí si le echan una buceada, y seguramente andará en la red. Y sí es simpático, ¿no? Porque además son 2 números nada más de esta historia, en donde por ejemplo Rusty sale muy poquito, la verdad, pero pues llamó mucho la atención y terminaron haciendo esta serie animada. Y a partir de ese año, bueno, de ese año no, sino a partir de 1999, empieza a hacer un trabajo como storyboard y arte conceptual en una de las películas pues más conocidas del mundo, que es Matrix, y que ha estado trabajando ya más en el medio del cine, Beto.
Sí, vamos, el hecho de que su trabajo sea tanto ya pues hace difícil que se pueda dedicar únicamente al cómic, sobre todo porque pues no es algo que te ofrezca muchas regalías o que puedas vivir de rentas o demás. Entonces sí, él de repente aceptaba trabajo como ilustrador comercial, haciendo ilustraciones para revistas y demás. Y de repente pues a alguien se le ocurrió, oye, pues es que este cuate hace unas cosas que se ven gloriosas, debemos contratarlo como artista conceptual para diseñar escenarios o cosas para cine, y pues eso se convirtió de repente en su actividad primaria, ¿no? Que es algo que también pasa con muchos artistas. Mencionaba yo lo de Moebius, pasó durante los 80 y 90 con muchos artistas franceses que de repente les llegaban ofertas para trabajar en América y no era para hacerlo en cómics, sino para diseñar, ya fuera arte conceptual o incluso storyboards o diseños de vestuarios, de personajes o de escenografías para cine. Entonces pues en ese caso a Darrow pues le tocó el tratamiento tal cual como de artista europeo. Ay, mira, lo que tú haces se presta para hacer esto, y fue en donde terminó trabajando en la mayor parte del tiempo. Sí, por ahí tiene otras cosillas, yo no las conozco. Tiene una historia que se llama Doc Frankenstein en el 2004 con Steve Scrooge. Yo a Steve Scrooge lo recuerdo haciendo X-Men, unos poquitos números, y sé que también trabajó en Matrix, entonces a lo mejor ahí coincidieron, se conocieron, pero yo no, esta historia sí no la conozco. ¿Tú sí la conocerás, Beto? Sí. Okay. Sí, que vamos, insisto, muchas veces sí, con el trabajo de Darrow a veces la historia es lo de menos, ¿no? Lo interesante es ver qué hace visualmente con las ideas de una historia. Porque por ejemplo con Rusty and Nick Guy trabajan de una forma curiosa, porque hay una forma en la que se dan los cómics. Cuando en los 60 Stan Lee escribía la mayor parte de los cómics de Marvel, desarrolló un sistema que le permitía trabajar más rápido, que era no escribir guiones. Entonces agarraba una página y les ponía ahí una reseña cortita de qué se trataba. Era, por decirte algo, Spider-Man tiene problemas en la escuela, se pelea con Jameson y cuando va camino a su casa se encuentra con unos asaltantes, le pasa esto, y les daba una discusión de media página y órale, vete a dibujarlo, y el dibujante se la llevaba y sacaba de ahí las 22 páginas de historia, regresaba con eso, ya Stan Lee lo revisaba y entonces le empezaba a poner los textos que iba a llevar la historia. Era una forma curiosa de trabajar que se conoce como el Marvel Way o el estilo Marvel. Entonces era en donde pues es un método de trabajo en el que le pones mucha confianza al artista. Tienes que ver mucho en que el artista sepa lo que está haciendo para que eso funcione, pero pues con los colores que tenía Stan Lee realmente eso no era motivo de preocupación. Y en este caso pues Frank Miller lo que quería era dejar que Darrow se divirtiera dibujando y quisiera lo que quisiera, y le escribió así pues tal cual la reseña muy sencilla de parecen unos monstruos gigantes destruyendo ciudades en Japón y tienen que llegar los dos robots a tratar de detenerlos, y le escribió así una descripción súper mínima, y Darrow se fue y se puso a dibujar, y así fue como trabajaron en eso. Entonces pues es algo que desde entonces es muy común, que tú dices va a estar aquí Darrow, que dibuje lo que quiera, pásale un menú, que tenga un cómic basado en el menú, no importa. Seguro lo hace. Sí, seguro lo hace. Y tiene otro trabajo que se llama Shaolin Cowboy, que es, pues, o sea, nada más de oír el concepto, pues es un vaquero arte marcialista. Y tiene, sobre todo, es llamado para hacer muchas portadas, ¿no? Portadas y más portadas, porque eso sí es lo que puede hacer, porque obviamente al ser un dibujante tan detallista, un cómic que digamos de un mes, pues no lo sacaría nunca, ¿no? Pero pues una portada probablemente sí la haga en 3 semanas. Sí, vamos, o sea, cuando contratas una portada, pues incluso cuando se la pides a un pintor, pues obviamente el pintor te va a pedir quizás, no sé, entre una semana y un mes para entregarte la pintura terminada. Pues lo mismo pasa con Darrow, le encargas una portada, sí, te la tengo en 3 semanas. Y en cambio si le pides páginas interiores, pues obviamente jamás va a acabarlo. Lo que le encargues, a menos que tengas el tiempo para esperarlo, ¿no? Porque sí, su trabajo es bastante lento, pero vale mucho la pena. Sí. Y en ese sentido, por eso insisten que de repente se volvió un poquito hacia la ilustración comercial, ya sea para Hollywood, para agencias publicitarias, haciendo portadas para
libros, revistas, discos u otros cómics, que también es algo en donde se le puede ver mucho, además de que de forma más o menos común aparecían lo que se conoce como portafolios de arte, ¿no? Que de repente te vendían un set con ilustraciones realizadas por artistas. O sea, ibas tú y comprabas una especie de sobre o carpeta que te incluía 8 o 10 ilustraciones en impresiones de alta calidad, pues justamente por eso, porque él es más un ilustrador que un artista de cómics propiamente dicho. Yo recuerdo por ahí tengo también hay una colección de cuentos de un autor que se llama Andrew Bax, que se llama Another Chance to Make It Right, que es una colección de historias mayormente para niños y para la que le encargó a Darrow ilustraciones. Entonces Darrow le hizo no sé cuántas ilustraciones para esto, eran no sé, como 12, 15 ilustraciones que contenía el tomito de que debe sido, no sé, como de 64, 80 páginas quizás, y después sé que una reedición a inicios de este siglo que le agregó creo que 4 o 5 ilustraciones más, pero es algo que pues va un poquito más con sus fortalezas como artista, ¿no? El pedirle ilustraciones sueltas. Entonces en cómics pues sí, realmente en los últimos años, pues fuera de colaboraciones muy muy espaciadas con artistas o escritores que son amigos suyos, pues mayormente lo que ha publicado son justamente esto de Shaolin Cowboy, que es algo que escribe él mismo y sí, que pues son historias cortas, autocontenidas, que a veces se publican como especiales o como miniseries, y que pues insisto son un poquito a la antigua. Si agarras uno, de repente no se siente como que suele una historia completa, sino como que son pedacitos, y entre más lees pues más entiendes de qué se trata, pero sí tiene muchísimo trabajo que vale mucho la pena. Tú mencionabas de la ocasión con Steve Scrooge. Steve Scrooge también tiene por ahí algunos cómics que van más orientados a la ciencia ficción, que a lo mejor tal vez por ahí valdría la pena comentar alguna vez. Es el artista de una novela gráfica que se llama We Stand on Guard, que narra un mundo futuro en el que la escasez de agua lleva a las guerras entre países, y literalmente te narra lo que pasa cuando Estados Unidos se le empieza a acabar el agua y decide que es momento de invadir Canadá. Pero está contado desde el punto de vista de los canadienses. Scrooge es un artista canadiense, entonces por ahí esa es una obra que vale mucho la pena. Él es un artista que salió, como ya sabes tú, de Marvel, sobre todo cosas en los títulos de mutantes, pero también es un artista que vale bastante la pena su trabajo. Y lo de Matrix, pues es que ellos cuando empezaron a reclutar artistas, de repente vas a aplicar cómics en una página web que servía como plataforma de promoción de la película, o en su momento de la trilogía. Entonces hay muchos artistas de cómic que colaboraron ahí, y pues sí, es probable que ahí es donde sean conocidos Scrooge y Jeff Darrow. Sí, que Steve Scrooge me gustaba lo que hacía, excepto las caras, odiaba sus caras de Steve Scrooge, pero bueno, eso es un tema personal, y sus labios raros que hacía. Oye, hablando de Jeff Darrow y su arte, yo diría que es realista, no hiperrealista, pero sí hiperdetallado. De hecho, de lo que hablábamos de Big Guy y Rusty, le hizo ganar un Eisner, y Hard Boiled le hizo ganar tanto a él como a Frank Miller pues otro Eisner. Los Eisner son los grandes premios, ¿no? del arte gráfico de los cómics. No quisiera decir que son los Oscar, pero bueno, pues para que se den una idea. Y el arte de Darrow, imagínense, no sé, una calle mediodía en el centro, bueno, así como ustedes se la puedan imaginar, con el más mínimo detalle de una lata en la banqueta, una pegatina en una pared, un anuncio en un puesto de periódicos, las revistas que se ven, o sea, todos esos detalles, las arrugas de la ropa, las facciones de la gente, todos esos detalles Darrow los hace, que la verdad yo no sé cómo puede hacerlos. Hablábamos de Moebius. A principios de años estuve leyendo el Incal, dije a ver si lo podemos hacer en el podcast, y híjole, no soporto a Jodorowsky, pero Moebius tiene algunas páginas en las que dibuja mucha gente, y no, la verdad es que pues, no sé si era por la época, pero pues Darrow le da 3 vueltas, o sea, los detalles, ¿no? O sea, los detalles que hace Darrow
son de verdad increíbles. Y aquí en Hardboiled es una historia muy muy sencilla, que yo creo que la admiración se la lleva a su trabajo. ¿Estás segura de que es una historia sencilla? Bueno, no es tan complicada. La historia te cuenta la historia de un investigador de seguros que vive en los suburbios con su esposa y sus hijos. También te habla sobre Nixon, que es un recolector de impuestos que le dan ataques, pierde la cabeza y en cualquier momento empieza a matar gente. Y te cuenta la historia de la Unidad 4, que es un robot asesino que de cuyo destino depende el futuro de los robots y sirvientes mecánicos de la humanidad. La parte interesante de esto es que Carl Sells, Nixon y la Unidad 4 son la misma persona. Es Entonces, muy... ¿estás seguro de que quieres describir esto como una historia sencilla? Bueno, no, o sea, con sencilla me refiero a que no tampoco son 20 números en los que te compliques la vida, ¿no? O sea, creo que es una historia que sí se puede seguir. Yo la definiría incluso como una historia muy philipcardiana. Porque sí es así, tiene cosas como por ejemplo estos robots que este personaje que no sabe que es un robot podría ser, no sé, lo que vemos en Blade Runner, pero también a la vez tiene estas cuestiones que tenía Philip K. Dick en las que no sabe exactamente qué es la realidad y qué es a lo mejor la ficción, ¿no? Sí, o sea, sí tiene profundidad, pero pues tampoco creo que sea como una historia en la que no puedas entenderle. Eso me refiero con sencilla. Ok. Entonces yo diría que es una historia complicada contada de una forma muy simple. Bueno, es lo mismo, pero dicho de otra forma. Sí, pero sí, o sea, básicamente es lo que tú contabas, ¿no? Es esta historia de este personaje que va descubriendo si su vida es la que le han dicho, si es otra. Y son 3 números, la verdad, que otro artista se hubieran ido como agua. O sea, le das la vuelta a la página y ya, ¿no? Lo que sigue, el cuadro que sigue, más o menos vas viendo el arte, pero aquí sí no. La verdad es que sí le dedicas prácticamente un ratote a ver lo que hace Darrow en cada página. Sí, que son como 120 páginas, ¿no? Más o menos, cada número debe ser 40 páginas. Más o menos. Sí, ¿no? Vamos a suponer que 40, 45, ¿no? Algo así. Una cosa así. Sí, si fueron dibujos como los que encuentras en cualquier otro cómic publicado por Marvel, pues sí, probablemente en 10, 15 minutos acabaste el libro, porque aparte no es muy cargada en diálogos, es bastante en ese sentido. Entonces 10, 15 minutos te acabarías y dices, bueno, y luego, pero insisto, a veces el leer cómics pues, implica también absorber toda la información visual que te están proporcionando, y en este caso pues es una sobrecarga de información a lo que te expone Geoff Darrow. Si te pasas un buen rato tratando de entender, porque yo creo que sobre todo algo que es muy importante, a veces hablamos del tema de construcción de mundo como algo importante en una historia, y aquí en este caso toda la construcción del mundo es visual. Nunca te explican cómo funciona nada, y todo tú lo vas entendiendo a partir de lo que vas viendo en los dibujos. Entonces en ese sentido sí creo que toda la información que te está proporcionando, volteas a ver una página y de repente entiendes cómo funciona el sistema de tránsito en las grandes ciudades en este futuro distópico, o empiezas a ver una página y ves los fondos y te das cuenta de que es un mundo en donde los robots, que son los sirvientes, asistentes y de lo que dependen los seres humanos, es la base de la economía. Entonces todo eso son cosas que no te das cuenta, tú las ves. Entonces toda la construcción del mundo es visual. Sí. Entonces en ese sentido, si alguien comete el error de pues tratar de irse leyendo rapidito y buscando textos y nomás viendo el centro de las imágenes, pues se va a perder mucho de lo que ofrece esta obra, porque sí es algo que hacen muchos de los mejores ilustradores, ¿no? Que te presentan una imagen, pero la imagen te cuenta una historia. Pues qué pasa cuando tienes no sé, 120 páginas llenas de imágenes que te están contando la historia de un mundo.
Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos que a veces la gente tiende a no apreciar de la forma correcta de lo que es Hardboiled. Porque si la historia es muy sencilla, pues a fin de cuentas lo que tienen que entender es que al parecer esto era un proyecto militar. Esta unidad 4 era, vamos a buscar el soldado perfecto, un robot indestructible e imparable. Y de repente se dan cuenta de que, ok, sí, el problema con este es que nosotros tampoco lo podemos controlar, entonces necesitamos hacer algo, porque si mandamos esto al campo de batalla, pues esto va a acabar mal. Entonces lo que hicieron fue que le hicieron una reprogramación para tratar de ocultarlo bajo la personalidad de este recolector de impuestos, que el problema es que al antagonizar a la gente que se rehúsa a pagar y cosas por el estilo, pues de repente pierde el control y recuerda su naturaleza como máquina de destrucción. Esto lleva a la creación de una tercera identidad, que es la de este investigador de seguros, que tiene una familia, que esta familia, pues su verdadero objetivo es tenerlo vigilado y estar al pendiente de que no empiece a recordar quién es realmente. Entonces, básicamente creo que lo podemos resumir de esa forma, ¿no? Es este robot que pues se dio cuenta que van a construir una máquina demasiado peligrosa, y después se les dijo que la mejor forma de controlarlo pues era crearle una vida falsa en dos instancias distintas y en dos niveles. Y la historia pues se puede decir que lo sigue durante un día, en el que poco a poco empieza a descubrir las distintas capas de lo que es su memoria y su personalidad, y se va encontrando con que muchos de los otros robots y máquinas que están en la ciudad pues saben quién es él y lo que su existencia implica. Así es de que pues hay ahí también en el trasfondo esta idea de los robots que lo ven como el último salvador de las máquinas, ¿no? Entonces sí, pues eso es a grandes rasgos lo que explora la historia, de una forma mayormente lineal, pero insisto, en donde lo más interesante es todo lo que te está contando sobre cómo funciona este mundo, y es algo que hace a partir de imágenes únicamente. Sí, yo voy a contar un poco lo que me pasó con esta historia, con este cómic. La primera vez que lo leí, yo ya lo he leído probablemente unas 4 veces ahora que lo volví a leer. La primera vez que lo leí, Beto, la verdad es que sí me abrumó. Probablemente no tenía yo todavía como esa capacidad de sacar esa información de todo, como lo comentas así. Y fue así como de, o sea, sí, o sea, está interesante la historia, pero es demasiada información visual, ¿no? Y me abrumó así como que, ay, no es tan bueno como me dijeron. Pero luego después pues uno recapacita y dice, bueno, a ver. Y no, sí, o sea, le vas descubriendo muchas cosas como es toda esta información visual. Y ya lo vi de otra forma, y ya una tercera vista, yo dije, no, bueno, esto es increíble, ¿no? La forma en la que Darrow puede dibujar, de verdad, yo no sé cómo lo hace. Y ahora que obviamente lo leí para este programa, pues ya es más ahora como un gusto, obviamente, ¿no? Decir, sí, a ver, quiero ver todo lo que pudo hacer Darrow. Pero sí, la primera vez, por lo menos, sí me abrumó. Yo decía, pues nada más es como amontonar cosas, y no, o sea, estaba yo menso, no sabía de lo que hablaba. Y no es un cómic sencillo, pero a la vez es una muestra, como dices tú, de lo que puede ser el arte gráfico, ¿no? De las posibilidades que hay en este lenguaje, que es diferente obviamente al cine, a las novelas. Y a lo mejor, yo por eso decía al principio, no es la mejor forma de dónde entrarle. Pues a lo mejor no, pero pues había que entrar por algo, ¿no? Entonces por eso ahí les voy a dejar en las redes, seguramente en Twitter, algunas imágenes para que ustedes vayan a verlas. Y bueno, pues esto que les estamos diciendo, Beto y yo, de todo esto que contiene la historia de Hardboiled, pues las puedan ver. Entonces yo sé que ustedes las puedan buscar, algunos más que a lo mejor no lo han leído, lo irán a buscar y lo leerán. Pero si no no son comiqueros, pero quieren ver estas imágenes, por ahí se las voy a dejar en las redes sociales. Sí, que aquí también creo que sería importante hablar un poquito del mundo. Ya dijimos que es un futuro distópico. En ese sentido, sí, es a lo mejor un poquito como el mundo en el que se desarrolla Blade Runner. Menos oscuro, porque si lo es todo de día, por decirlo de algún modo,
pero este lugar así que te das cuenta que las calles están llenas de cosas, ¿no? Hay mucha basura, hay muchísima gente. Entonces sí es este mundo distópico de ese tipo que pues es lo que te lleva al cyberpunk, ¿no? El Sí. futuro en donde la tecnología pues sí, no te ayudó todo lo que tú pensabas y terminó por hacer del mundo un lugar extraño y no necesariamente agradable. Esto lo ves combinado con esa historia de horror de un mundo en donde la gente es lo que menos importa y donde las autoridades pueden crear máquinas de destrucción y esconderlas en medio de la población como si nada, lo cual pues para mí es una historia de horror tanto como de ciencia ficción, y con un arte que es al mismo tiempo la cosa más hermosa y detallada, al mismo tiempo que repelente, hiperviolenta. Alguna vez una descripción que decía que era como una versión retorcida de ¿Dónde está Wall-E? Yo creo que jamás ha habido un libro de Wall-E con ilustraciones tan detalladas o tan llenas de información como clase de Darwin. Entonces yo creo que eso también se queda corto, pero sí. Es la clase de historia que tienes que experimentarla para entender un poquito por dónde va el tema, ¿no? Yo creo que a veces cuando se discute sobre si es buena o no, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que la historia es muy lineal y sus capas de fuera nunca son exploradas a fondo de una forma narrativa convencional. Entonces sí es importante que entren con eso en mente, ¿no? Que la historia probablemente les va a dejar esa sensación de que no les contaron todo lo que necesitaban para disfrutarla, pero la forma en la que está presentada la información visual hace que sea una experiencia por lo menos digna de experimentar alguna vez. Sí, hay al principio, en el primer número, por ejemplo, hay unas escenas en las que hablabas tú de la forma en la que estos ciudadanos de este mundo viven, que están muy orientadas, por ejemplo, al consumismo o al placer. Entonces, también avisar que no es un cómic para niños, tiene escenas de sexo no explícitas, pero sí las tiene. Y sí hay unas escenas ahí, a lo mejor en donde se ven como unas orgías, ¿no? Por ejemplo, en donde tú entiendes que los ciudadanos de este mundo pues están se pueden dedicar efectivamente a explorar su sexualidad o los placeres, y es parte del mundo cotidiano. Entonces hace, no sé, figuras, no sé, unas 20 o no sé cuántas son ahí teniendo relaciones sexuales. Híjole, también tiene esos detalles, ¿no? Muy, muy... que uno dice, pues, ¿qué onda? O sea, si es un cómic... A mí me dijeron que los cómics eran para niños, ¿no? Pues, o sea, no nada que ver. Y así escenas, por ejemplo, hablábamos de esta construcción de mundo. Es muy... se habla de que es como si fuera un mundo de los años 50. Entonces los carros, por ejemplo, que presenta se parecen mucho a esos Cadillacs de esos años. Pero ahí también cada vez que hay una persecución de estos autos y chocan, se ven volar los cristales. Tú puedes ver en las partes en las que se rompieron estos cristales, que puedes contarlos prácticamente las piezas. O sea, de verdad es que es una fuerza la que tiene Darrow para plasmar todos estos detalles, que creo que nadie los tiene, ¿no? Yo la verdad conozco pocos artistas así tan detallistas. Los hay, claro que los hay, pero como él creo que debe de haber, si acaso, 5 más, y ni siquiera los podría nombrar, Beto. Es que a veces hay muchos artistas que hacen cosas detalladas, pero no al mismo nivel, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, ya hablamos mucho de Moebius. Moebius depende mucho del proyecto en el que esté trabajando. Entonces hay ocasiones que su dibujo es mucho más simple o recurre a la síntesis de repente para obviar algunas cosas, y hay ocasiones en las que sí se pone a dibujarte cada ladrillo de una pared. En el caso de Darrow en ningún momento decide que piensa utilizar síntesis. Entonces, lo que mencionas, ¿no? Ves un coche que se estrella contra un árbol y sale volando el motor, pero tú ves el motor por los aires. Sí. y ves cada banda, bujía y grane de la maquinaria que estaría visible si vieras volar un
un motor enfrente de ti. Entonces sí el nivel de atención al detalle no se trata, como decías tú, no es nada más que estar en información, o sea, es simplemente que para él es el representar algo de una forma casi realista, ¿no? Porque tiene un trazo muy limpio que incluso bajo otras circunstancias podría atreverme a describirlo como caricaturesco, pero no es así, porque sí es muy, muy correcto en su forma de darle forma a las cosas, ¿no? Los coches, maquinaria, todo, no te llena de rayitas para que pienses, son cableados. No, tú puedes seguir con la vista un cable y te vas a dar cuenta de que está el conector volando por aquí y el cable se hace bolas y hace 3 nudos, pero sigue otra parte y hay una parte donde encuentras maquinaria y se ven muchos cables y todos los cables van a alguna parte. No dibujó fideos para rellenarte la página. Hay una intención detrás de cada una de las líneas que componen sus dibujos, y en ese sentido sí probablemente sea el artista que visualmente te pone más atención al detalle de todo lo que plasma en una página. Sí, y Frank Miller, yo creo que aquí, por ejemplo, que estamos hablando ya de estos 90s, principios de los 90s, en los que empieza a ser cada vez más violento, ¿no? O sea, ya venía como con una inercia que le gusta presentar cosas violentas, pero aquí también le da todas estas armas, ¿no? Porque ya hablabas tú como de esta colaboración en la que de pronto en Big Guy solamente es como darle la idea y que Darrow se divierta. Pero aquí, por ejemplo, sí se nota también el trabajo, ¿no? de Frank Miller, de presentar este mundo que ya decimos distópico y también complicado para el personaje, que no sabe él qué tipo de vida está exactamente viviendo. Incluso hay una parte en la que él se resiste, le están mostrando lo que está sucediendo, cómo se está descarnando, cómo se está convirtiendo en este robot, y él sigue negando, digamos, su realidad, ¿no? Diciendo, no, yo no soy ese que tú dices. Hay una persecución por ahí en el segundo y tercer número, con un personaje femenino que es como una señora de la tercera edad, que después resulta que es un robot, que hasta eso, debajo de esa imagen de señora ya mayor, es un robot bastante sexy. Es una cosa muy rara. A los que me estén escuchando van a decir que este loco, ¿qué le pasa? Pero y el personaje de Nixon, bueno, siendo robot, dice, no, es que yo no soy, yo tengo una familia, algo me estás haciendo, ¿no? O sea, seguramente me estás queriendo engañar y llevarme por otro lado, pero yo tengo mi familia, yo voy a regresar con ellos, cobro impuestos, o sea, todo este mundo que hace también Miller, creo que lo hace más interesante, y entre los dos, entre el dibujo y la historia, creo que sí, no por nada se ganaron el Eisner, ¿no, Beto? Sí, no, la historia realmente, insisto, más allá de que te puede dejar esa sensación de que narrativamente te quedó a deber, es un viaje el leerla, ¿no? Y sí vale cada centavo. Que hay una edición mexicana que curiosamente hay una anécdota curiosa detrás de esta, porque originalmente cuando Panini consiguió los derechos de muchas de las obras de Frank Miller, pues esto estaba ahí en la lista y originalmente pues ya empezó, pues vamos a sacar esto, y yo pues hablé con la editora y se fue corriendo la voz, y con mi cuenta yo ya estaba hablando con los patrones, con la parte administrativa de Panini, porque estaba tratando de convencerlos de que se esperaran tantito y no lo publicaran. ¿Y eso? Lo que pasa es que pues ellos lo iban a publicar tal y como aparecía en el catálogo. Iba a ser una reimpresión del tomo como se publicó en los años 90, pero en el momento que me dijeron, oye, queremos que traduzcas esto, estábamos a cosa de unos 6 meses de que apareciera una nueva edición completamente recoloreada por Dave Stewart, uno de los mejores coloristas en la industria del cómic, y que las páginas que habían presumido hacía que el dibujo luciera muchísimo más. O sea, si lo que importa de esta historia es que puedas apreciar todo lo que está haciendo Geoff Darrow, y estás a unos cuantos meses de que haya una versión que te va a permitir apreciar en mayor detalle, ¿por qué quieres apresurar el sacar esta? Entonces, pues claro. sí, tal cual, pues me dejaron presentar el caso con el mero patrón. Y dijo, ok, esto lo voy a comentar directamente con la gente en Italia, y
y en todo caso te avisamos. Y pues ya me dijo, no, pues entonces traduce texto. Y ya como a los 6 me dijeron, sí, ya tenemos la versión nueva, sí, vamos a publicar la nueva. Y esa fue la que se publicó, pero la razón por la que se publicó la versión nueva acá en México, no con el color anterior, pues fue que pues corrió la suerte de que yo era el asignado para traducirla y que yo sabía que se venía una edición nueva y se me ocurrió abrir la boca. Así es. Si no, a lo mejor tendríamos disponible la edición con los colores viejitos, que no son feos, pero el trabajo del color nuevo que hizo Dave Stewart sobre los trazos de Darrow permite apreciar mucho mejor el dibujo. Entonces yo creo que sí hubiera sido una lástima no aprovechar esta versión nueva. Oye, vete a ver cómo funciona eso, porque el colorista original es Claude Legris. Ajá. Y cuando lo van a republicar, ¿cómo funciona eso? O sea, le quitan su crédito, le dicen, ¿sabes qué? Ya no va a ir tu color, ahora lo va a hacer otro. ¿Cómo funciona eso? No, pues no creo ni que le avisen. Vamos, este colorista pues es un artista francés que también hace cosas propias, no nada más color. Pero pues ahí tal cual es que pues la editorial que tiene los derechos pues en cualquier momento puede tomar decisión de que quiere una versión distinta y nada más requiere la aprobación de los dueños de la obra, que en este caso son Miller y Darrow. Entonces ahí pues seguramente fue con consulta de ellos. Dave Stewart ha colaborado muchas veces con Miller en otros proyectos, entonces no me extrañaría que este a recolorearlo haya salido incluso del propio Stewart, que también es el colorista habitual de Shaolin Cowboy, salvo en escasas ocasiones. Entonces no me extrañaría que él haya presentado la idea, oigan, ¿y si me dejaran recolorear eso? Entonces pues fue que apareció una edición de aniversario, era para celebrar los 25 años de la conclusión de Hardboiled para 2017. Les digo, déjenme recolorearlo, les juro que se va a ver mejor de lo que jamás se ha visto. Y eso fue la razón por la que se dio el tomo con este nuevo color. Y la verdad es que sí luce de una forma espectacular. Entonces no me arrepiento de haber abierto la boca. Creo que sí es una edición mucho más atractiva. Pero de los casos puede haber terminado corrido y vetado a trabajar en la industria. ¿Qué? Tú traduce, ¿qué andas dando consejos o tratando de mover proyectos calendarios? Pero sí me pareció importante, sobre todo por los tiempos de producción, ¿no? Porque a lo mejor yo iba a terminar de traducirlo, lo iban a hacer y a lo mejor iba a salir esta edición y a los 15 días iba a salir la del nuevo color y entonces hubieran sido las quejas de los lectores. ¿Qué? Si el nuevo se ve mucho más padre, ¿por qué no se esperaron? Entonces pues supongo que eso fue el argumento que eventualmente ganó en Italia de sí, mira, sí va a haber una nueva, entonces espérense tantito. Pero pues es eso, o sea, nada más no es algo extraño que se publiquen cosas con un color nuevo. Por ejemplo, ahora que está de moda la serie de televisión de Sandman, habría que mencionar que, por ejemplo, esos cómics también tenían un color cuando aparecieron originalmente a finales de los 80, principios de los 90, y que los tomos que encuentras actualmente en librerías y demás, pues tienen un color ya realizado de forma nueva, y es algo común con muchos cómics de los 80 y 90 que en ediciones recientes hay ocasiones en las que se hace una remasterización del color original o tomas las 10 de color. Que la forma de colorear los cómics antes era muy, muy distinta, era un proceso de poner indicativos mediante códigos de color de cómo mezclaban las 4 tintas de colores. Sí. Es un proceso súper complicado que sí, no tiene caso entrar en detalles ahora, pero el color digital funciona de una forma muy distinta. Pero por ejemplo, en el caso de Hardboiled, en Europa, como esta idea de los cómics no tiene esta misma aproximación industrial que es la que predominaba en Estados Unidos, tiene una forma muy distinta de trabajar con el color. Quien haya visto cómics europeos de décadas pasadas probablemente se quedará con la idea de que incluso hay algunos que parece que están coloreados con acuarelas, y la verdad es que pues en muchas ocasiones es así. La forma en la que se aplicaba el color en Estados Unidos es que alguien coloreaba las páginas a mano, una fotocopia de las páginas, y a base de los colores que utilizaba los códigos de color que le eran enviados a alguien que se encargaba de hacer la separación y preparar la forma en la que se iban a cruzar las tintas, en donde vas a aplicar mezcla de cada uno de los colores para llegar a los tonos adecuados. Entonces era un proceso que una parte era mecánica, pero era muy complicado, y en Europa hacían algo que era más lento pero más artesanal,
que era que tomaban las páginas en blanco y negro, se les sacaban fotocopias en hojas de acetato, que es este material plástico transparente, y después se lo daban al colorista una fotocopia del arte original, que era sobre el que este pintaba el color. Entonces puede utilizar cualquier mezcla de herramientas que quisiera, acuarelas, óleos, acrílicos, lápices de colores, etcétera. Y esto le daba este acabado tan distinto que hace que de repente sean tan atractivos los cómics europeos. E incluso los que se ven como acuarelas es que literalmente eran acuarelas. Pero entonces aplicabas el color directamente sobre el dibujo o una fotocopia del dibujo. Y después le ponías encima el acetato con las líneas negras. Entonces el resultado pues es la apariencia que tiene es muy distinta, vaya. Y con la aparición del color digital puedes replicar muchos de los efectos que se hacen con pintura y demás de una forma mucho más rápida y precisa, que ya no tiene que pasar por el asignar códigos y demás, que era lo que hacía complicado que le dedicaras más atención al color de un cómic comercial en los Estados Unidos. Y pues esa era la principal razón para querer hacer un cambio. O sea, tenemos una tecnología que nos permite que esto se vea mucho mejor, ¿por qué no utilizarla? Entonces muchas veces cuando se reimprimen productos, sobre todo proyectos de alto perfil que saben que son populares, sabes que si enseñas una versión que es visiblemente superior a las ediciones originales, incluso gente que ya la tiene la va a volver a comprar. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Claro. Entonces esa es la razón por la que se colorea. Pero pues tal cual, como son créditos, cuando publicas una nueva versión ni siquiera hay alguna mención de quién hizo el color originalmente. O sea, le das crédito a quien hizo el color en la versión que tú tienes en las manos. Sí, claro. Entonces pues están los registros. Si tú tienes la versión anterior, pues ahí se queda el crédito del artista que hizo la versión de color. Entonces pues es eso, nada más cambia el crédito de acuerdo a la versión que tengas. Pero no es así como que le digas, no, ya no se va a usar porque pues, se te pagó por tu trabajo. Y en el caso de, por ejemplo, de las regalías, pues las regalías es un concepto que incluso a veces los escritores y dibujantes llevan poco, pues obviamente coloristas, rotulistas y demás, pues jamás han oído hablar de que alguien les vaya a pagar regalías, ¿no? Salvo en casos en los que en cómics de autor, los autores a veces sí asignan por ahí un porcentaje, que a veces es una cuestión contractual bien extraña. Yo por ahí sí he visto a artistas independientes que de repente cuando lees los textos legales al fondo de la página de crédito, esas letras chiquitas que nadie lee, de repente se me encontró con proyectos en los que dice, tiene el título del cómic y dice creado por, y tiene el nombre del escritor, el dibujante, el entintador, el colorista, el rotulista y hasta el editor. Y dices, ok. Y la única razón por la que hicieron eso fue que seguramente al platicarlo, la única forma de asegurarse de que contractualmente todo el equipo reciba dinero cada vez que hay una reimpresión o sea algo nuevo, es que todos aparezcan como copropietarios. Entonces, o alguna adaptación a cine, ¿no? Por ejemplo, adaptación a cine o a novela, a televisión, o que hagas un videojuego, un juego de mesa, el dinero que sale de ahí se reparte a partes iguales entre todos los que trabajaron en el cómic. Pero esos son casos muy muy raros. Entonces sí, generalmente los que aparecen como creadores, que en ocasiones es uno solo, ahí está el caso del famoso timador profesional que aparece como el creador único de Walking Dead, que hizo que su mejor amigo le firmara sesiones de derechos para quedar él como único propietario. Pues es la contraria, ¿no? Es todo el dinero que obtenga de aquí va a ser mío y también mío. Pues ahí sí ya depende de cómo trabaja aquí, pero lo usual es que quienes aparecen como creadores de una obra, cuando no pertenece a una corporación como la de Marvel y DC, son el escritor y el dibujante. Hay casos en los que cuando tienen colaboradores de fijo, el colorista o el entintador, pues esos están incluidos, pero ahí sí, es ya una cosa que va de caso a caso, pero en términos generales, cuando tú ves diferencia entre dos obras, el crédito que tú ves en el tomo es de los responsables del trabajo como lo tienes en ese tomo. Entonces, no sé si todavía iba el colorista original, no sé a qué sigue actualmente, pero pues saben que probablemente ni le avisaron, ni le pidieron permiso, ni se enteró de que iban a desechar lo que él hizo para utilizar una versión nueva. Pues ok, ahí está. Entonces si quieren y se encuentran este tomo de Hardboiled aquí en México, no solamente se van a llevar una excelente historia, un mejor arte, sino además una excelente traducción de Beto Calvo, que no es por nada, pero hace su trabajo, la verdad, muy minucioso y
y de los mejores que pueden encontrarse aquí en México. No es porque sea mi amigo, pero la verdad es que así lo hace. Y ya nada más para terminar, Beto, esta historia de Hardboiled ha intentado llevarse al cine 2 veces. Una con David Fincher y Nicolas Cage a principios de la década. No, de la década del siglo, 2001 por ahí. Ajá. Pero no pasó de eso. Y hace unos 5 años Tom Hiddleston estuvo interesado también en hacer la adaptación a cine, pero pues no sé si se quedó en nada o pues, la pandemia hizo que se cayera. Un director, Ben Whitley, era el que la iba a dirigir, pero parece que ya no se ha avanzado nada para tener Hardboiled en el cine. O sea, es que a veces cuando se compran los derechos le llaman una opción. O sea, tú pagas por usar los derechos y lo que haces es reservarlos por un tiempo, que me parece que el estándar son 5 años. Entonces tú dices, ok, mira, te doy tanto por los derechos para hacer esto en cine y tienes 5 años para poner en marcha el proyecto o revierten los derechos de los creadores. Entonces a veces pasa esto, que no consiguen el inversionista o el estudio se echa para atrás o por alguna razón no se puede filmar y entonces es que dice, pasó esto. Pero si en 5 años no lo echan a andar, pues no, ya no pueden hacerlo a menos que vuelvan a pagar o paguen una extensión para quedarse más tiempo con los derechos. Y lo que pasó con la última versión es que de repente se ve por ahí un conflicto legal que no termino de entender exactamente qué pasó, pero el productor alega que Frank Miller actuó de mala fe y lo tiene hasta demandado, lo demandó como por 25 millones de dólares, diciendo que es una persona que obra de mala fe y que bloqueó todos sus esfuerzos, porque esta misma persona es uno de los productores de, al menos de la segunda película de Sin Sitio. No recuerdo si era el productor de la primera, se apellida, no creo, tiene un apellido medio, suena como a francés, la verdad es que no recuerdo bien su nombre, pero él alega que la razón por la que no ha habido más producciones de los derechos que él le compró a Miller es porque Miller lo bloqueó y obstruyó en varios pasos del camino. Entonces creo que todo está resolviéndose en la corte. Entonces hasta que no haya una resolución probablemente estén congelados el tema, porque esto salió a colación de que iba a haber una serie de Sin City. Sin City iba a tener una serie, creo que era para Netflix, donde la habían pensado originalmente, o no recuerdo si era que le iba a producir un estudio para después ofrecerla, a veces algún servicio de streaming la quería comprar, no recuerdo cómo estuvo el asunto, pero se vino abajo el proyecto, ya no salió la serie de Sin City, y el otro proyecto era la película esta en donde Tom Hiddleston iba a tener el papel protagónico. Entonces yo asumo que mientras no se resuelve el juicio, los derechos de las dos partes deben estar congelados. Entonces me imagino que hasta que no lo resuelvan, ya sea que el productor tenga la razón y le quite a Frank Miller todo lo que tiene, o que el juez determine que Frank Miller no hizo nada y que está siendo difamado por el otro, en cuyo caso seguramente Miller quedará en libertad de volver a vender los derechos, y pues ya en ese sentido pues es cuando sí se podría dar que pues se encuentre otra vez a creativos interesados en llevar la historia a la pantalla. Pero el tema con eso fue tal cual, dice que se cayó el tema de realizar la producción cinematográfica a raíz de la demanda. Bueno, o sea que pues más vale que nos sentemos y no esperemos pronto una adaptación de Hardboiled, que la verdad pues, está complicado llegarle al nivel de visual de Darrow. No sé qué harían, pero bueno, pues han tenido intenciones para que más gente conozca esta obra de arte, y pues como dice Beto, está empantanado todo. Y pues eso es a grandes rasgos Hardboiled. Espero que este primer cómic que hemos reseñado y hemos platicado de sus artistas les haya gustado. Por ahí déjenos algún mensaje si les gustó y qué otras historias quieren escuchar por acá. Y mientras tanto, pues Beto nos va a decir en dónde más lo podemos oír y dónde lo podemos encontrar. Bueno, pues oír habitualmente mi podcast principal pues es Comic Verso, donde colaboro con el chileno Esteban Pedreros para hablar mayormente de cómics y temas afines, ¿no? Adaptaciones a cine, televisión y otros medios. Lo encuentran en comicverso.org, es el sitio donde aterriza y gira toda la orden, junto con su respectivo Patreon, además de que el podcast lo pueden encontrar en casi cualquier plataforma de audio
así buscando como Comic Verso, van a encontrar un globito de exclamación con C y V dentro, y esos somos nosotros. Así es de que ahí tenemos un episodio nuevo cada semana, además de especiales y mensuales dedicados a temas que nada tienen que ver con cómics o a algún especial temático cada mes también. Además de eso, soy colaborador regular del podcast de Revista Comicase, también dedicado a los cómics y el entretenimiento basado en estos, que igual lo encuentran como Podcast Comicase o Comicase Podcast en casi cualquier plataforma, además de que tiene un sitio web que se actualiza muy de vez en cuando en comicase.net. Y pues aparte de mis apariciones por acá, fuera de eso, tengo un blog que encuentran en hogueradelasnecesidades.blogspot.com, en donde mayormente publico los podcasts en donde colaboro, junto con reseñas de cómics, libros, series de televisión y películas, mayormente orientadas a los géneros que me gustan, pero sin limitarse a estos. Y tengo también una página de Patreon donde aparecen de forma anticipada todas esas reseñas, al menos una semana antes de que se den el blog, aparecen por allá en aquella página, donde también incluyo material escrito de forma exclusiva para esa plataforma. Algunos ensayos sobre cómics, cine, ciencia ficción, horror, que esos sí son literalmente solamente para suscriptores del sitio, al que se pueden inscribir desde $1 al mes o lo que ustedes gusten, e incluso si lo quieren hacer una sola vez para probar, pues el pagar $1 una vez les permite tener acceso a los archivos con todos los textos que ya están previamente publicados. Esto lo encuentran en patreon.com/guía ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X. Ok. Y todavía te encontramos en Twitter, ¿verdad? Aunque esté en llamas. Sí, en Twitter soy activo como Albion2112. Pues seguiré publicando ahí hasta que sea literalmente imposible. Ya estoy tomando medidas para ver hacia dónde se va a mudar la gente. Que ahí el tema no se trata de qué plataforma me gusta más. Yo Twitter lo veo como un lugar que me permitió interactuar con mucha gente, tanto de seguir a autores o artistas cuyo trabajo me agrada o me interesa, así como con gente que leía las cosas que yo hacía o cosas por el estilo. Y yo creo que el problema es que a cualquier parte que te vayas, pues no hay forma de que te vayas con toda esa red de contactos, ¿no? Entonces es la razón por la que pienso resistir hasta el último momento. Y después, pues probablemente mi nueva base de operaciones será decidida por en dónde cae la mayor parte de la gente con la que interactúo. Que honestamente los únicos lados a los que no me pienso mover son Instagram y Facebook. Hace mucho que caí en cuenta de que las empresas del señor Zuckerberg no son buenas y no tienen interfaces amigables ni permiten una interacción real. De social tienen muy poco. Entonces no sé si el futuro será que alguien va a rescatar Twitter o si vamos a acabar todos en Mastodon, Tribble, Hype o alguna de esas, pero como quiera que sea, ya tengo cuentas en casi todas ellas, aún sin publicar, porque pues son nada más como a la espera de a ver hacia dónde se mueve todo el mundo. Ok, por cierto, para cuando estén escuchando esto, ya tiene algunas semanas que salió el episodio número 18 de Tierra Prima, donde Beto y Esteban Pedreros hicieron el favor de invitarme. No es cierto, yo les llegué ahí de paracaidista y tuvimos una charla de un par de horas ahí sobre todo y nada, sobre podcast y sobre cine y series y cosas que surgieron. Así es que chequen las redes de Comicverso para que encuentren este episodio. Yo en mis redes personales, Héctor McCoy, estuve promocionando este episodio número 18 de Tierra Prima, para que nos oigan ahí chismear a gusto. Y también agradecer a Comicase, porque ahí en su página esta que comentaba Beto, bueno, tienen una entrevista con Jeff Darrow, hecha por un colaborador de Comicase, y también tienen una columna dedicada ahí precisamente a este dibujante, hecha por Jorge Cervantes, también conocido nuestro, a las que, bueno, pues acudí para leer un poco más sobre la vida de este dibujante tan genial. Y bueno, pues agradecerles, además de habernos escuchado, recordarles que nos pueden todavía seguir, como dice Beto, pues en Twitter básicamente, de la ciencia y la ficción. También está en Facebook. Si nos pueden seguir, obviamente si todavía no lo hacen, ya sea en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, donde sea que ustedes nos escuchen,
denle seguir, se vienen cosas muy interesantes, un día de estos, no sé cuándo, pero se vienen cosas interesantes. Y bueno, pues recordarles que también hay una playlist donde se concentra la música que ponemos al final de los episodios en Spotify, la encuentran como de la ciencia, la ficción, la música, y precisamente pues nos vamos a ir con algo de música, Beto, a ver si te gusta la selección de este episodio. Oye, antes, 1992. Antes de que presentes la ¿pasó? canción, estaba pensando Sí. de este episodio de Tierra Prima. Jerry Seinfeld estaría Sí. orgulloso de nosotros, ¿Por qué? porque no se trata de nada. Pero está muy divertido y estoy muy orgulloso de un fragmento en particular, porque hay un segmento en donde empezamos a hablar de Terminator 2 y de algún modo esa conversación nos llevó a las distintas interpretaciones de Jesús en el cine. Sí. ¿Quién más puede presumir de lograr eso en unos cuantos minutos? A ver, ¿quién? No, nadie. Así es de que... Y como si nada, ¿no? Así es de que... la mayor soltura. Si quieren saber cómo una conversación puede virar de Terminator 2 a quién fue el primer actor en interpretar a Jesús en el cine, vayan a echarle Sí. una oída. Vayan para allá. Se van a divertir o por lo menos van a poder menear la cabeza reprobatoriamente y decir, ay, estos muchachitos. No tienen que hacer. Sí. Y todavía hubo conversación después de, o sea que pudimos habernos extendido otro poquito, pero bueno, pues no queremos abusar de su tiempo. Pero sí, escuchen ese episodio de Tierra Prima y todos los episodios de Tierra Prima y todos los episodios de Comicverso, porque así son Beto y Esteban, se ponen de pronto a hablar de una cosa y salen 10,000 más, así son ellos. La verdad es que yo sí los escucho siempre puntualmente. Ya descargué mi episodio para llevármelo el día de mañana en el transporte y que me hagan compañía. Ahora sí, la música, Beto. A ver, ¿qué va a ser? 1992, que es la época en la que salió Hardboiled, o terminó por lo menos. No sé si tenga que ver, pero me pareció que era adecuado. Así es que voy a poner Wake Up de Rise Against the Machine. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, pues con eso los vamos a dejar. Muchas gracias por habernos escuchado. Beto, muchas gracias por haber estado aquí. No, al contrario, un placer como siempre. Bueno, les recordamos que de la ciencia a la ficción está prácticamente ya en la recta final de este año 2022, así es que los próximos episodios van a estar muy interesantes. Síganos en nuestras redes y síganos escuchando. Muchas gracias por hacerlo. Nos estamos en contacto en una siguiente edición. Muchas gracias. Hasta la próxima.